Capítulo 04. Chaos Brigade. Terrorismo. Etimológicamente hablando, la palabra terrorismo viene del idioma latín terror o terroris, sinónimo de deimos. Coincidentemente, según la mitología griega, Ares, dios de la guerra, tenía dos hijos, Fobos y Deimos, miedo y terror respectivamente. Son muy buenos tipos, me acuerdo todavía cuando me invitaron a esa fiesta en el Olimpo. Fue increíble. Terminé intimando con Afrodita. Maquiavelo, famoso filósofo florentino, ícono en el Renacimiento italiano, afirma en su obra titulada El Príncipe una frase que por lo menos a mí me ha servido de mucho a la hora de hacer negocios. Es más seguro ser temido que ser amado. Coincidencias de la vida, asimismo pensaban mis tutores. Por lo que con esa idea en mente hice unos pequeños experimentos políticos y confirmé que la mentalidad de los ancianos del Consejo Demoníaco aproximadamente sigue en la época medieval. Pero ese no es el tema en este momento. El terrorismo, como acto realizado por los ciudadanos o los súbditos, encuentra sus antecedentes en las doctrinas del tiranicidio y el derecho a la resistencia, de antiguos orígenes, pero que se consolidaron como tales en la Edad Moderna, como respuesta de los particulares a los abusos de poder del Estado. El derecho al tiranicidio, es decir, el que se le reconoce a cualquier persona para matar a un gobernante tirano, proviene de la antigua Grecia, aunque su desarrollo como teoría comienza en la escolástica medieval europea con los aportes de Tomás de Aquino. Es considerado también uno de los precedentes intelectuales de las revoluciones burguesas, al justificar moralmente la desobediencia contra un poder opresivo y promover incluso el asesinato del rey. La palabra terrorismo apareció por primera vez en Francia durante la Revolución Francesa entre los años 1789 y 1799, cuando el gobierno jacobino encabezado por Robespierre ejecutaba o encarcelaba a los opositores, sin respetar las garantías del debido proceso. El término comenzó a ser utilizado por los monárquicos, como propaganda negativa aplicada al gobierno revolucionario. Al igual que los consejos de Maquiavelo en El Príncipe, el reinado del terror 1793-1794, es una manifestación del terrorismo de Estado, antes que del terrorismo de los ciudadanos. El terror, como arma política de los ciudadanos, apareció en Rusia en la segunda mitad del siglo XIX, entre algunos grupos opositores al régimen zarista, tomando como inspiración el terrorismo de Estado de la Revolución Francesa. Aunque personalmente, hijos míos, esas tonterías históricas me importan un comino, lamentablemente son necesarias para la cultura general. Como alguna vez me encuentre con el iluminado imbécil que se le ocurrió añadir estos datos a la cultura general, les juro que le voy a sacar la M. Dejando de lado todas las estupideces que acabo de mencionar, hay una pregunta que de seguro les ronda por la cabeza. ¿Qué es el terrorismo? El terrorismo es el uso sistemático del terror para manipular sociedades o gobiernos, utilizado por una amplia gama de pseudo-organizaciones políticas en la promoción de sus objetivos, tanto por partidos políticos nacionalistas y no nacionalistas, de derecha como de izquierda, así como también por corporaciones, grupos religiosos, racistas, colonialistas, independentistas, revolucionarios, conservadores y gobiernos en el poder. El terrorismo, como táctica, es una forma de violencia que se distingue del terrorismo de Estado por el hecho de que en este último caso sus autores pertenecen a entidades gubernamentales. A nivel académico, se opta por atender exclusivamente a la naturaleza de los incidentes sin especular sobre los motivos ni juzgar a los autores. La palabra terrorismo tiene fuertes connotaciones políticas y posee una elevada carga emocional. Esto dificulta consensuar una definición precisa. Es común el uso de la palabra por parte de gobiernos para acusar a sus opositores. También es común que las organizaciones e individuos que lo practican rechacen el término por injusto o impreciso. Tanto los unos como los otros suelen mezclar el concepto con la legitimidad o ilegitimidad de los motivos propios o de su antagonista. ¿Y cómo se les llama a aquellos que practican el terrorismo? Terroristas, obviamente. Ni modo que se llamen de otra manera. A las personas se les llama por lo que son. Punto final. Según la Real Academia de la Lengua Española, o RAE para aquellos que estén más familiarizados con su acrónimo, un terrorista es aquel que practica actos de terrorismo o relativo a este. ¿Y qué podemos aprender de todo esto? En pocas palabras, que nadie aceptará nunca que lo que hace es terrorismo. Solo es una batalla por la legitimidad o guerra popular según sus opiniones. Créanme cuando les digo que el bien y el mal son simplemente palabras vacías que una sociedad usa para referirse a lo que ellos consideran que es bueno o malo. Por ponerles un ejemplo, a mis tutores les parecía malo que los demonios se rebajen a reencarnar humanos u otras razas para aumentar sus filas.
También estaban en desacuerdo con la sociedad demoníaca actual, siendo el único grupo organizado de demonios de alto rango que se resiste a acatar las órdenes de los Mao actuales y a usar el sistema de las Evil Pieces, cuyo único propósito en esta vida es derrocar a los Mao actuales sin importarles cuáles sean sus métodos y vivir bajo la gloria de mis hermanos mayores, sin pensar que ellos sustentaron con sangre, sudor y lágrimas lo que ahora ellos quieren conseguir sin haber logrado nada. Podría decirse, digo podría porque simplemente les tomo en cuenta el nombre de sus antepasados, que lo único que tienen en común Sircex Gremori, Ajuka Astaroth, Serafalles y Trifalbiunglas y Alabolas con mis tutores son que ambos ostentan en sus respectivas organizaciones los títulos de sus gobernantes que en paz descansan. Si tuviera que nombrar lo que eran mis tutores, creo que podría definirlos en 2 palabras. Chaos Brigade. Siendo más específicos, la facción de los Mao ancestrales. Sí, mis tutores no eran nadie más ni nadie menos que los descendientes de mis hermanos. Y por consiguiente mis sobrinos. Irónico, ¿no lo creen? Residencia Esparda, 5 días después. Habían pasado 5 días desde que descubrí por las malas que el licor no es agua. Horrorosa experiencia, debo agregar. Me internaron de emergencia en una clínica cercana. 2 días seguidos con fiebre, migraña, dolor de cabeza, acidez estomacal, náuseas, mareos, todo un caso en opinión de los doctores. A pesar de inyectarme vacunas con unas agujas que dolían como la P y un supositorio del tamaño de un misil nuclear, tuvieron que ponerme una intravenosa y guardar ayunas por si necesitaba un trasplante de hígado. Todavía no entiendo por qué siguen existiendo esas cosas 20 siglos después de su invención por parte de los romanos. Un día sin comer ni una sola miga de comida. Ni siquiera podía tomar agua. ¿Saben el hambre que sentía en ese momento? Tanta era mi desesperación que más de una vez consideré en hacer un trato con Berserker. ¿Un trato con Berserker? Pero ese tipo no murió hace más de 100.000 años durante el atentado del Viernes Negro. ¿Acaso Satán fue tan estúpido como para dejarlo vivir? Pues no. Lo primero que hizo mi padre fue destruir las runas que mantenían a Berserker en el mundo de los vivos. Pero lamentablemente deshacerse de Berserker no es tan fácil como se piensa. Verán, Berserker es un ente onírico. ¿Qué quiere decir eso? Que a pesar de destruir su interfaz él no puede morir. Es inmortal, consecuencia del afán de Satán porque su sistema sea más personalizado. Tanta personalización hizo que Berserker tomara forma onírica, tomando conciencia propia y por tanto la capacidad de decidir por él mismo. Fusionándose con el poder demoníaco intrínseco en todos los demonios, pasó de ser un alguien a un todo. ¿Todavía no lo entienden? Les daré un ejemplo un poco más sencillo de entender. Imaginen que Berserker es la fuerza. Sí, esa de la que se habla en las películas de Star Wars. La fuerza es, según las palabras del sabio maestro Jedi Obi-Wan Kenobi, un campo de energía creado por todas las cosas vivientes. Nos rodea, nos penetra y mantiene unida la galaxia. Bueno, más que la galaxia, es el poder demoníaco. Sin Berserker, los demonios nos quedaríamos sin poder, lo que sería muy malo para nosotros. Hay 4 formas de clasificar a esta fuerza, y las formas en las que Berserker consciente e inconscientemente nos da poder. La primera, equivaldría a llamarse el lado luminoso. Es la forma normal de desarrollar el poder demoníaco. Usando este método, el demonio se dejaba llevar por los sentimientos positivos como la piedad, la benevolencia, el amor o el esfuerzo que un demonio pone para ser más fuerte, lo que incluye los entrenamientos y todas esas cosas como fuente de poder. La segunda, equivaldría a llamarse el lado oscuro. Es la forma más rápida y a la vez más peligrosa de desarrollar el poder demoníaco. Este método, el preferido por Berserker, es el de dejarse llevar por los sentimientos negativos como la ira, el odio, el miedo, la agresión y la maldad que un demonio pueda tener. Podría decirse que es liberar la verdadera esencia de un demonio. Aunque lo neguemos, los demonios por naturaleza somos brutales, agresivos, prepotentes, machistas, lamentablemente, y muy loquillos. Pero en el peor sentido de la palabra. Berserker se aprovecha de la rabia que sentimos para nublar nuestro juicio y ofrecernos un trato. Al principio parece un buen plan. Pero deben recordar que un trato puede manipularse a nuestro antojo según nuestra capacidad de encontrar una nueva interpretación de este conforme a nuestros deseos. Ahora, quiero que me presten mucha atención y que nunca se olviden de lo que les voy a decir. Queda terminantemente prohibido usar este método para aumentar su poder. Puede que hayan oído hablar alguna vez del modo Berserker. ¿De dónde creen que salió el nombre? El lado oscuro cambia irremediablemente el carácter de una persona. Puede que sean unas personas buenas, benevolentes, amorosas, que nunca le harían daño ni a una mosca.
Pero si usan el lado oscuro de manera prolongada, se convertirán en una masa de odio puro que no parará hasta ver el mundo en llamas. Por eso es que en mis años mozos no podía usar mi poder en su totalidad. No hasta que descubrí la manera de dominar mi odio. La tercera, equivaldría a llamarse la fuerza unificadora. Esto, más que método, es la manera de cómo el poder demoníaco puede usarse de diferentes maneras. Este aspecto de Berserker permite a los demonios utilizar su imaginación para darle forma al poder demoníaco. Por ejemplo, el poder de la destrucción de la familia Bael tiene dos variantes para ser usadas gracias a la fuerza unificadora. Una es la variante técnica y la otra la variante pura. Esos aspectos del poder de la destrucción los veremos más adelante. La cuarta y última, equivaldría a llamarse la fuerza viva. La fuerza viva es el aspecto de Berserker por mucho más interesante. Este aspecto permite al demonio usar la tentación, poder que originalmente le pertenecía a mi padre. Hasta ahora solo mi padre y yo hemos logrado usar la tentación en su escala máxima. Es lo que dota al demonio de habilidades únicas como la regeneración de Fenex, la destrucción de Bael, el agua de Sitri, el hielo de Lucifage. Y creo que debería dejar de hablar antes de que revele las habilidades secretas de cada familia del inframundo. Lo más probable es que si lo hiciera los respectivos jefes de las 72 familias me den caza hasta que no tenga en donde caerme muerto. Me recomendaron 6 días de guardar reposo en cama, junto con unos sueros que no sabían tan mal y unas pastillas carísimas. Cuando pregunté por el precio, casi me da un infarto. Costaban mi mesada de 1 año. Y allí se fueron mis ahorros. Sniff sniff. Tal era mi caso que los doctores cometieron la osadía de proponer llamar a un cura para que me realice el sacramento de la extrema unción. Giovanni y Frank estaban tan indignados por esa sugerencia que de no ser por su rey hubieran destrozado todo el hospital a balazos. Sí, Giovanni Brusca y Frank Costello, además de ser los caporegime de la familia, son los peones de mi padre. Cada uno consumió una pieza de peón. Por lo que no creo que haya falta de aclarar que ellos también eran demonios. Después de los 5 días logré salir y además de recetarme esas pastillas por 1 semana 3 veces al día, recomendaron que hiciera por 6 días la milagrosa dieta del religioso. Milagrosa sus cojones colgados en un estante. Solo pude comer pan integral y agua durante esa casi semana. ¡Horrible! Por supuesto que luego de esos 6 días me descojoné y comí como un cerdo. Un buffet entero solo para mí. Casi llevo a un restaurante chino controlado por la familia a la quiebra por todo lo que comí. Sorprendentemente no me dio dolor de barriga o algo por el estilo. Mi padre solo atinó a suspirar derrotado mientras Walter y los caporejí me miraban con una gota de sudor estilo anime, la voracidad con la que el pequeño castañito devoraba la comida como si de un juego de Pac-Man se tratase. Rompí el récord de más comida tragada en un día del restaurante. Incluso me dieron un premio. Si van a ese restaurante verán en su muro de la fama una foto de un castañito voraz tragando comida mientras 4 hombres trataban de detenerlo sin éxito. Hasta el día de hoy nadie ha podido superar mi récord. Después de la alocada aventura en el restaurante, pasé 6 días en la residencia Esparda sin hacer nada más que aprender cosas sobre los licores. Para que no vuelva a pasar y tenga un conocimiento más general sobre una de las obras maestras de mi hermano mayor Belpegor. Solo para que lo sepan niños, el licor es una bebida alcohólica destilada que puede ser dulce o seca según los gustos del fabricante. A menudo con sabor a frutas, hierbas, especias e incluso algunas veces con sabor a crema. Por lo menos eso es lo que decía el libro. De manera más genérica, la palabra licor se emplea para referirse a las bebidas alcohólicas en general. Históricamente, los licores derivan de las hierbas medicinales, generalmente preparadas por monjes de la Orden de San Benito. Fueron hechos en Italia desde el siglo XIII. Las maneras más conocidas para preparar licor son por infusión de diversas maderas, frutas, flores, en agua o alcohol, aguardiente, alcohol etílico y añadiendo azúcar, entre otras cosas que pueden averiguar en la biblioteca de la mansión Youdou. Otras se hacen por destilación de agentes aromáticos. Sin embargo, las bebidas alcohólicas con sabor no pueden ser preparadas por infusión. Ahora romperé un mito sobre los licores. El contenido de alcohol no es una característica distintiva de estos. La mayoría tienen menos grados alcohólicos que los aguardientes o algunos otros. Los licores pueden tomarse solos, durante o después del postre, o pueden ser usados en cócteles o en la cocina. Eso fue lo que aprendí mientras mi padre y Walter me lo explicaban mientras yo trataba de pensar en otra cosa que no fuera mis ganas de vomitar. Luego de unos días me recuperé y volví a estar plenamente operativo. Gracias a eso, Walter me enseñó a usar un arma. No es tan difícil como se piensa. Simplemente cargas, apuntas, disparas y tratas de que las balas contrarias no te alcancen.
Además de que las balas las veo pasar en cámara lenta, no es un trabajo muy difícil. Aún recuerdo su cara de incredulidad cuando me vio disparar con facilidad con esas armas. Flashback, campo de tiro. Era el momento de enseñarle al pequeño Issei a defenderse solo. Los 4 hombres y el niño se dirigieron solemnemente a la parte trasera de la residencia Esparda. Los caporejime cargaban unos maletines grises que parecían muy pesados. «Papá, ¿para qué son esos maletines?», preguntó curioso el castañito. «Ya lo verás, hijo, ya lo verás», respondió misteriosamente don Esparda. El campo de tiro era ciertamente típico. Era un espacio amplio, verde, con unas paredes de madera dividiendo el campo en carriles. Delante, unas dianas en forma de muñecos humanos esperaban ser fusiladas. «Ahora Issei-sama aprenderá a usar armas de fuego», dijo Walter mientras abría uno de los maletines. De este sacó 2 pistolas semiautomáticas muy grandes. Un humano común y corriente no podría usarlas. Pero bueno, estas armas nunca fueron diseñadas para ser usadas por un ser humano. La primera era una pistola plateada de 39 centímetros, dispara balas explosivas Casulle 454 fundidas de una cruz de plata de la Catedral de Manchester. Sí, un verdadero gasto de dinero y una excentricidad en sí misma. Según Walter, esta arma perteneció originalmente a Alucard, pero el Nosferatu hace muchos años que desapareció sin dejar rastro, así que prefiere que la cuide yo. Así es, hijos míos, esta es la legendaria Ellison Arm 454 Casull Auto, mejor conocida como Casull. No se imaginan los multiorgasmos de emoción que tuve cuando me enteré. La segunda era también una pistola de color negro con una longitud de 39 centímetros y 16 kilogramos de peso. Dispara balas de plata macedónica de 13 mm explosivas perforadoras de armadura con núcleo de mercurio bautizado. Usa pólvora Na-9 de Marvel. Esta arma originalmente se destruyó durante la batalla de Walter vs Alucard, pero resulta que Walter se le ocurrió rearmarla. En el costado del arma se puede ver la inscripción irónica que Alucard agregó: «Jesucristo está en el cielo ahora». De seguro estarán tan emocionados como yo a la expectativa que les aclare sus sospechas y sí, están en lo correcto. Esta es la Ellison Arms 13 mm autocañón antimonstruo, mejor conocida como Jackal. Cada una tiene capacidad de hasta 6 balas por cartucho. O por lo menos eso es lo que la mayoría de gente piensa. El truco en estas pistolas era que cada una tenía registrada una macro diseñada especialmente para multiplicar las balas hasta el fin de los tiempos. Por lo que podría decirse que son cosmopistolas. ¿Macro? Verán mis niños, una macro es un registro de los pasos necesarios para llevar un acto específico en la magia. Usualmente esto lo usan los magos para lanzar hechizos más rápido y fácil. En el caso de mis armas, estas tienen integradas una macro con un hechizo de multiplicación. Por cada vez que disparo una bala, una igual a esta toma su lugar en el cartucho de munición, dando la impresión que tengo munición infinita. Esta macro se activa automáticamente cada vez que aprieto el gatillo, por lo que tampoco tengo que preocuparme por recargar. Increíble lo que la magia puede hacer, ¿no es así? Sin nada más que aclarar, sigamos con la historia. Eran armas diseñadas exclusivamente para la eliminación de seres sobrenaturales. Y mi uso personal. ¡Guau, son increíbles!, exclamó emocionado el castañito. Sí, y desde este momento son tuyas, agregó don Esparda mientras Walter se las entregaba. ¡Genial!, chilló el castañito recibiendo las 2 pistolas. Pequeño, ten cuidado que pesan, advirtió el peliazul haciendo un amago de tratar de ayudar al niño. Pero no pesan nada, dijo el castañito levantando las 2 armas como si éstas estuvieran hechas de papel. ¿Cómo que no pesan?, preguntó el caporejime pelinegro, claramente confundido. Estábamos hablando de un mocoso de 6 años. Interesantes armas las que tienes allí, compañero. ¿Eso crees, Draiga? Sí, recuerdo que uno de mis poseedores se enfrentó alguna vez con ese que se hace llamar Alucard. ¿En serio? ¿Y quién ganó? El Nosferatu. Era imposible acabar con él. No importaba lo que hiciéramos, ese vampiro se regeneraba como si nada. ¿Y sabes una cosa? ¿Qué? Que ese vampiro simplemente jugaba con nosotros. Si no estuviera sellado me lo hubiera comido de un bocado al muy insolente. Osó burlarse de mí, el Serquillutei. Definitivamente ese Alucard debe ser inmortal. Es virtualmente inmortal. Solamente tienes que matarlo tantas veces hasta que no tenga ni un alma para consumir. Ok. Ahora Issei-sama, préstame mucha atención, empezó Walter, sacando una de sus Glock 17 de 9 mm de uno de los lados de su saco. El castañito se sentó en el suelo, prestando atención. En primer lugar, Issei-sama, debes saber que llevar un arma no es un juego.
Un solo error y la bala puede caer en un lugar equivocado, causando una tragedia, advirtió Walter, sosteniendo su arma en alto. El castañito asintió afirmativamente. En segundo lugar, debes aprender cómo está hecha un arma. Un arma está compuesta de 13 partes muy importantes, explicó Walter mientras desarmaba su arma y ponía cada pieza en diferentes lugares enfrente del castañito. Y así Walter se la pasó explicando a detalle durante 4 horas seguidas cada parte de la pistola a detalle, su historia, la ética de usar un arma, los tipos de armas de fuego, la ley de regulación de venta de armas de fuego, del lucrativo negocio que la familia tenía al contrabandear armas por todo el globo, su resorte esto, la corredera aquello, luego se puso a recordar viejos tiempos cuando él era joven hasta que final terminó. Al fin. ¿Alguna duda, Issei-sama? Preguntó Walter viendo a su don, los dos Caporejime y al pequeño castañito dormir a pierna suelta mientras roncaban, tirados en el suelo. Issei-sama. Chilló el mayordomo, levantando de golpe a las dormidas personas. Señor, sí señor. Respondieron de golpe Issei y los demás dormidos mientras se paraban de golpe y hacían la pose del saludo militar de una manera ridícula. Walter suspiró derrotado. Ahora pasaremos a la parte práctica, dijo Walter armando su arma a una velocidad endiablada. Sí, exclamó el castañito feliz. Asegúrese siempre de agarrar su arma con firmeza, regañó Walter mientras acomodaba la posición del pequeño. Sí, respondió el castañito, agarrando la casulla firmemente. Primero apunta hacia tu objetivo, ordenó Walter apuntando hacia un muñeco de práctica. El castañito lo imitó. Segundo, quita el seguro del arma, siguió el mayordomo quitando hábilmente el seguro de su arma con un ligero movimiento de dedo. El castañito también lo imitó. Cuando tengas a tu objetivo en la mira, relájate y dispara. Exclamó Walter disparando a donde se supone que estaría el corazón del muñeco. ¡Bang! Tiro perfecto. ¡Increíble!, gritó el castañito emocionado. Ahora le toca a usted, Issei-sama, intente darles en la cabeza a todos los muñecos, agregó Walter. ¿Entonces solo tengo que apuntar y disparar?, preguntó Issei. Sí, solo eso, respondió afirmativamente Walter. ¿Nada más?, preguntó nuevamente el castañito. Sí, confirmó Walter. Issei-sama, no debe desanimarse si no acierta al primer intento. Lleva muchos años alcanzar la maestría en el manejo de las armas pero no era necesario. El castañito agarró firmemente las dos armas, una por mano, fijó su mirada en sus objetivos, apuntó y ¡bang! 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 Tiros perfectos. De la cabeza de los muñecos no había ni rastro. Al primer intento. Chilló extasiado el castañito saltando de alegría. Los hombres allí presentes estaban incrédulos. A algunos de ellos les había costado años dar tiros a la cabeza con tanta naturalidad. ¿Sé cómo lo hizo?, preguntó incrédulo Walter. Fácil, preparas, fijas un objetivo, apuntas y disparas. ¿Eso no fue lo que me dijiste?, respondió confundido el castañito. Ya déjalo, Walter. Parece que Issei ya aprendió a usarla, comentó el don. No puede ser, dijo Walter. Entonces creo que podemos pasar a la fase 2 del entrenamiento, dijo don Esparda chasqueando los dedos. De repente, los muñecos empezaron a moverse cual loco en manicomio. Dispárales a la cabeza, ordenó el don. Pero no puedo, van demasiado rápido, refutó el castañito. Issei, eres un demonio. Concéntrate, esto lo puede hacer un demonio común y corrientes y entrena el tiempo necesario. Al ser mi hijo esto te será tan fácil como respirar. Ahora concéntrate y hazlo, deja que tu sangre demoníaca fluya por tus venas. Exclamó solemnemente el don ahora en su faceta de Satán. El castañito respiró hondo, cerrando los ojos. Draiga, ¿algún consejo? Recuerda que eres un dragón. Destruye todo lo que se mueva. El castañito se decidió. Abriendo los ojos, ahora rojos, notó que los muñecos iban a cámara lenta. Demasiado fácil. Van, 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 van. Satán solo pudo suspirar orgulloso. Papá, ¿por qué los muñecos empezaron a moverse en cámara lenta?, preguntó curioso el pequeño quien miraba emocionado sus nuevas armas. Hijo, los demonios por naturaleza somos brutales, crueles, agresivos, belicosos, sanguinarios entre otras cosas más. Llevamos la guerra en la sangre. Pelear, el sadismo y matar sin importar con qué arma son algo completamente natural para nosotros, explicó el padre del castañito mientras le revolvía el pelo a su hijo. Entonces si peleo contra alguien sabré defenderme aunque no tenga idea de cómo pelear, preguntó de nuevo el castañito. Eso depende, respondió Satán. ¿Depende?, preguntó el castañito. Sí. En el caso de que tu enemigo sea más experimentado que tú, es capaz de vencerte.
Eso sin contar que tienes que aprender a dominar tus emociones para no sucumbir al odio mientras usas tus poderes. Además, tu talento natural tiene que pulirse para poder ganar experiencia y lograr pelear con mayor facilidad, detalló Satán. Entonces por eso quieres que entrene con tío Rizebin y Euclido Nichan, confirmó el castañito. Sí. Pero de eso no nos preocupemos ahora. Tenemos negocios que atender, exclamó Satán volviendo a su faceta de Don Esparda. Sí, respondió afirmativamente el castañito. Residencia Esparda, 20 minutos más tarde. Los caporegime, después de charlar de temas triviales con el pequeño Esparda, se retiraron a sus respectivos distritos para seguir cobrando cupos de construcción, los muelles y ciertos negocios que detallaré más adelante. El estudio de la familia Esparda abrió sus puertas. Sorprendentemente ya había una fila considerable de personas esperando desde hace una media hora. Todos amigos de Don Esparda. Don Alexander Esparda, el nombre mortal de Satán, era un hombre a quien todos acudían en demanda de ayuda y nadie salía defraudado. Nunca hacía promesas vagas ni se excusaba alegando que sus manos estaban atadas por fuerzas más poderosas que él mismo. No era necesario que uno fuera amigo suyo, como tampoco tenía importancia que uno no tuviera medios de devolverle el favor. Solo existía una condición, que uno mismo, proclamara su amistad hacia él. Y luego, por pobre que sea el suplicante, Don Esparda asumía sus problemas y no se concedía descanso hasta haberlos solucionado. ¿Su premio? La amistad, el respetuoso título de don, a veces el más íntimo de padrino y tal vez, solo en prueba de agradecimiento y nunca con ánimo de lucro, alguno que otro regalo como una botella de vino casero o una canasta de panecillos hechos especialmente para ser saboreados en la mesa de Don Esparda el día de Navidad. Así pues, solo se trataba de pruebas de amistad, una forma de reconocer que se estaba en deuda con él y que Don Alexander en cualquier momento tenía el derecho de pedir en pago cualquier pequeño servicio que precisara. Don Alexander recibía a todos, ricos y pobres, poderosos y humildes, con iguales muestras de afecto. Era su carácter. En este momento Don Esparda se sentó en su silla reclinable, detrás del escritorio. Su hijo estaba en una sillita a su costado, dando la impresión de que no había nadie más allí. Walter, como buen consiglieri, estaba cerca a la puerta, esperando cualquier orden de su don. Issei, cuando llegue el momento del veredicto final, pediré tu opinión. Ahora mantente callado, observa y aprende. Nunca dejes que un extraño sepa lo que pienses, ordenó seriamente Don Esparda. Sí, respondió el castañito, sacando del cajón del escritorio una lista de las personas que habían obtenido permiso para hablar con él en privado. Don Esparda agrió el gesto. Deja a Bonasera para el final, indicó. En primer lugar entró un hombre regordete y tosco. Si no me equivoco se llamaba Nazorine. Mi memoria no es muy buena para recordar cada detalle de su aspecto o nombre. Pero sí me acuerdo de su olor a levadura y harina. Panadero, sin ninguna duda. Don Esparda recibió al panadero con un abrazo. Satán conoció a este hombre de joven, cuando recién era un muchacho de 21 años. Mi padre lo ayudó poniendo el capital para su panadería y lo ha aconsejado con su vasta experiencia sobrenatural. Cada año, por Pascua, recibimos unas tortas grandes como las ruedas de un camión hechas de queso y trigo, con la corteza de color dorado. Muy ricas, debo añadir. En Navidad y en ocasión en fiestas familiares, toda clase de pasteles confeccionados por el horno de Nazorine proclamaban el respeto que éste sentía por el don. Deliciosos, esos postres eran la comida más esperada del año en la gran residencia Youdou. Y desde hacía largos años, malos y buenos, Nazorine pagaba religiosamente su tributo a la unión de panaderos organizada por el don. Nunca había pedido un favor, por lo que ahora había llegado el momento de hacer valer sus derechos de amigo leal, y Don Esparda se sentiría muy complacido de poder ayudarle. El don, después de presentar a su hijo, dio al panadero un cigarro Dino Billy y un vaso de dorado Estrega, y apoyó la mano en el hombro de Nazorine, como animándole a hablar. Una prueba evidente de la humanidad del don. Por amarga experiencia sabía cuánto valor se necesitaba para pedir un favor a un amigo. Sí, humanidad. Mi padre, a pesar de ser un demonio, todavía conserva la humildad y la bondad que tenía cuando era conocido como Elohim. Pero no se confundan, él no trataba así a las personas como muestra de buena fe. Solamente lo hacía para ganar amistades que le puedan servir en casos de necesidad. Como los exploradores del Ártico que entierran víveres en medio de la fría nieve. Sabe que a tarde o temprano, cuando haya escasez, puede ir y reclamar lo que ha sido guardado. Lo mismo pasa con los favores que ocasionalmente cobra. Y hay de aquel que no lo haga.
El panadero contó la historia de su hija Caterine Yenzo, un buen muchacho italiano, oriundo de Sicilia, que había conseguido con mucho esfuerzo una visa temporal para laburar en Estados Unidos y prosperar económicamente. Entre el honrado Enzo y la pura Caterine había nacido un gran amor, pero ahora que su visa había expirado, el pobre muchacho sería repatriado a Italia y ella seguramente moriría de pena. Solo el padrino Esparda podía ayudar a los jóvenes enamorados. Era su última esperanza. El don y Nazorine paseaban de un lado a otro de la habitación, la mano del don siempre sobre los hombros del panadero. Don Esparda comprendía perfectamente, sus gestos afirmativos así lo indicaban, el problema. Cuando el panadero hubo terminado, don Esparda sonrió amistosamente. «Deja de preocuparte, amigo mío», dijo. Luego le explicó cuidadosamente lo que había que hacer. Hablaría con el miembro de la Cámara de Representantes del distrito, quien se ocuparía de que Enzo se convirtiera en ciudadano americano. Con toda seguridad, el Congreso no se opondría, pues los congresistas suelen ayudarse mutuamente. Don Esparda añadió que el asunto costaría dinero, unos $2.000, más o menos, y que él personalmente se haría cargo de todo. ¿Tenía el amigo Nazorine algún inconveniente? El panadero negó vigorosamente con la cabeza. Nunca se hubiera atrevido a esperar semejante favor a cambio de nada. Y es que Nazorine sabía que un acta especial del Congreso no era cosa fácil de obtener. El panadero casi lloraba de agradecimiento. Don Esparda lo acompañó hasta la puerta, asegurándole que recibiría la visita de las personas encargadas de los detalles y de rellenar los documentos necesarios. Antes de adentrarse en el jardín, el panadero lo abrazó con emoción. Nazorine hará un buen negocio, observó Walter, sonriendo, obtendrá un yerno y un ayudante barato y perpetuo, todo por $2,000. Papá, ¿por qué cumples estos favores si no ganas nada? Preguntó el pequeño castañito, confundido. El don, arrodillándose frente a su hijo, le revolcó el pelo causando la risa del niño y sonriendo le dijo. Sí gano algo. Gano su amistad eterna. Un amigo siempre estará allí en las buenas y en las malas, apoyándote en todo. Nunca olvides que la amistad lo es todo. La amistad vale más que el talento. Vale más que el gobierno. La amistad vale casi tanto como la familia, explicó su padre. Después de esa pequeña aclaración, Walter preguntó. ¿A quién debo encargarle este asunto? No a nuestro paisán, respondió don Esparda, tras unos instantes de reflexión. Encárgaselo al judío del distrito vecino. Ahora que este país tiene el problema de la inmigración indiscriminada, supongo que se nos presentarán otros muchos casos parecidos. Deberíamos tener más gente en Washington, para que pudieran absorber el trabajo que nos espera, y eso sin alterar los precios. Walter escribió en su libreta. No al congresista XXXXXX, sino y. En mi escritorio junto a este escrito están los nombres de todos mis contactos. Prácticamente podría hacer un libro con todos ellos. No puedo arriesgarme a que los nombres de mis colaboradores sean revelados. El segundo hombre que Walter hizo pasar estaba atormentado por un problema muy simple. Se llamaba Antoni Coppola, y era hijo de un hombre con el que don Esparda había trabajado en su juventud, en su relativa juventud, en el tendido de una vía ferroviaria. Necesitaba $500 para abrir una pizzería y pagar el depósito de los muebles y enseres, incluido el horno especial, y por razones que no hacen al caso no querían concederle el crédito. El don sacó de uno de sus bolsillos un fajo de billetes y contó, pero el dinero no alcanzaba. Préstame $100. Te los devolveré el lunes, cuando vaya al banco, dijo a su consigliere, sonriendo. Coppola se apresuró a asegurar que con 400 ya se arreglaría, pero Esparda le dio un golpecito amistoso en el hombro, indicándole que no se preocupara por ello. Walter no podía disimular su admiración. El don siempre insistía en que, si un hombre es verdaderamente generoso, hace los favores de un modo personal. Lo mismo que me explicó minutos después. Seguro que Antoni Coppola se sentía halagado al ver que un hombre como el don pedía prestado para él. Naturalmente, Antoni Coppola sabía que el don era millonario, pero ¿cuántos millonarios habrían hecho por un pobre amigo lo que el don acababa de hacer? Después de que el hombre se hubiera ido, el don miró inquisitivamente a su consigliere y luego explicó a su hijo. Y sí, cuando hagas negocios con alguien, procura saber todo lo que sepas sobre esa persona. La información es muy valiosa en estos tiempos. Sí, respondió el castañito. Walter, ¿qué nos puedes decir sobre este hombre? Preguntó Esparda. Su nombre es Amerigo Bonasera. Casado, con una hija y una esposa ejemplar. Tiene 56 años y no tiene ningún antecedente policial, respondió Walter. Ah, así que necesita algo, dijo fríamente el don.
Don Esparda dirigió la mirada a su consigliere. Parecía esperar algo más. ¿Qué sucede? Tu padre no solo preguntaba por esa información. ¿Entonces? Preguntaba también sobre qué clase de persona es. Si es merecedor de su ayuda. Después de todo, no ayudamos a criminales a menos que nos traiga un beneficio. Mi padre se ve enojado. De seguro que ese hombre no aprecia su amistad. Entre las familias la amistad es muy valiosa, casi sagrada. Me pregunta sobre su carácter, tanteó Walter. El don movió su cabeza de manera afirmativa. Es un hombre de palabra, cosa rara en estos tiempos. Leal, no es un cobarde. Aunque confía en demasía en el gobierno. No sabe apreciar el valor de la amistad, informó Walter. El don asintió. Issei, un verdadero amigo es aquel que, de alguna u otra forma, te demuestra su amistad. No importa si el detalle es insignificante, lo que importa es que uno lo haga de corazón. Este hombre, a pesar de que tu madre es la madrina de su única hija, nunca ha mostrado respeto alguno hacia nosotros. Sin respeto no hay amistad, declaró mi padre. Entiendo, respondió el castañito. Hazlo pasar, dijo tranquilamente. La puerta se abrió. Entró en la estancia un hombre de baja estatura, gordo, cabello negro del que quedaba muy poco peinado con vaselina y con un bigote bien formado. De facciones italianas, se notaba que era un fumador empedernido ya que sus dientes estaban amarillos, producto del tabaco. Apestaba a colonia, solo con la expresión neutra de su rostro se notaba a la legua que ejercía una profesión que lo haya acostumbrado a llevar esa expresión neutra. Probemos deducir su profesión por el método de deducción que me enseñó tío Ricebim. ¿Abogado quizás? No, si no, no tendría la necesidad de llevar tanta colonia a menos que trate de ocultar algo o que tenga el sentido del olfato muy poco desarrollado. Lo más probable es que intente ocultar su olor, producto de trabajar con algo que huele especialmente fuerte. Llevaba puesto un saco negro encima de una camisa impolutamente blanca, pantalones oscuros y zapatos marrones a juego, junto con un reloj de buena marca. Nada elegante, pero exacto. A juzgar por sus ropas debe tener un trabajo donde la paga es muy buena, así que descartamos que oculte el olor de la basura. Entonces trabaja en un lugar donde se usan sustancias con olores fuertes. ¿Químicos? Eso podría explicar el porqué de su increíble olor a colonia. Deben ser químicos lo suficientemente fuertes como para embalsamar a un muerto. Su expresión facial delata que su trabajo consiste en mantener la calma en toda la situación. No es médico porque los médicos huelen a esterilización, ya lo comprobé durante mi estancia en la clínica. Puede que sea empresario de pompas fúnebres o tal vez un químico que se dedica a fabricar medicinas a medida. Drake, recuérdame preguntarle a papá después de esto sobre la profesión de este sujeto. Vale. Sus ojos estaban hinchados, signo inequívoco que debe haber llorado hace poco tiempo. Debe ser el motivo por el que vino a pedir ayuda de mi padre. El don era inmutable. No abrazó ni le dio la mano al visitante. Se conducía con una frialdad que su hijo nunca había visto. Ese hombre solo tenía el honor de estar en su presencia simplemente porque mi madre y su esposa eran amigas íntimas. Pero nada más. El don se mostraba receloso. Para que mi padre esté molesto con alguien debe haber hecho algo muy malo. Bonasera se sentó y en el sillón adyacente lo imitó el consigliere. Seré breve don Esparda, no quiero desperdiciar su valioso tiempo, aclaró secamente Bonasera. La expresión de mi padre se ensombreció. No le gustó el tono de voz de ese hombre. Parece que a mi padre no le gustó esa respuesta tan breve. Obviamente. A un don siempre se le habla con respeto. Es simple cuestión de modales. En ese caso hablemos de negocios, respondió gélidamente don Esparda. Bonasera respiró hondo y empezó su petición hábilmente. Debe usted excusar a mi hija, la ahijada de su esposa, por no haber venido hoy. Todavía está en el hospital, comenzó el hombre. Sé de la desgracia que ha padecido tu hija, dijo Esparda. Si puedo ayudarla de algún modo, no tienes más que hablar. Después de todo, mi esposa es su madrina. Nunca he olvidado ese honor. Eso era una reprimenda. El empresario de pompas fúnebres nunca había llamado padrino a don Esparda. Sí, acerté en su oficio. Bonasera cerró los ojos durante un segundo y luego empezó a hablar. Su voz era apenas audible, la misma que empleaba para consolar a los familiares de los muertos. He dado a mi hija una educación americana. Creo en Estados Unidos. Norteamérica ha hecho mi fortuna. Conocí a mi esposa y tuve una hermosa hija de la que estoy muy orgulloso. He concedido a la chica absoluta libertad, pero le he enseñado siempre que no debía hacer nada que pudiera avergonzar a su familia. Ella encontró un novio, peculiar. El muchacho nunca vino a saludarnos, como padres de ella que somos. Lo acepté todo sin protestar. La falta es mía.
Fue al cine un par de veces con él, se quedó hasta tarde. Yo no protesté, qué tonto fui, dijo el hombre, mientras en sus ojos se formaban lágrimas. Mi padre ablandó un poco su expresión, presintiendo lo que venía. Hace 2 meses, la llevó a dar una vuelta, con uno de sus amigos. Hicieron que ella ingiriera whisky. Y luego trataron de aprovecharse de ella. Ella se resistió. Ella mantuvo su honor. Así que le pegaron, como un animal. Cuando fui al hospital, sus ojos estaban morados, su nariz estaba rota y su mandíbula estaba cosida, unida por un alambre. Y sufría. La pobre no podía dejar de llorar por el dolor. ¿Por qué lo han hecho, papá? ¿Por qué tenían que hacerme esto? No pude contenerme, yo también me eché a llorar. ¿Por qué lloraba? Ella era la luz de mi vida, una hermosa chica. Ahora nunca volverá a confiar en nadie otra vez, finalizó Bonasera, quebrándose y empezando a llorar desconsoladamente. El castañito, dándole pena al hombre, se escabulló hacia el mueble bar, tomó una botella de vino, un vaso y se acercó al hombre mientras le daba sus recientes adquisiciones. Señor, tenga. Mi padre me ha comentado que es bueno para olvidar por un momento las penas, dijo tímidamente el castañito. Bonasera recibió la botella y el vaso. Gracias, pequeño. ¿Cómo te llamas? Preguntó conmovido el hombre por el gesto del pequeño. Issei Esparda, un gusto en conocerlo, señor, saludó respetuosamente el castañito. Pero ese fui yo. Ni modo que le vaya a decir que un dragón que convivió con los dinosaurios me lo dijo. Me acordaré de esta. ¿Y bien, Issei, qué opinas? Preguntó curioso Esparda. Primero hay que terminar de oír la historia del señor. Me parece que todavía no ha terminado, respondió el castañito regresando a su asiento. Don Esparda esbozó una sonrisa. Parece que el intelecto superior del dragón estaba haciendo un buen trabajo. Efectivamente. Fui a donde la policía, como buen americano. Estos 2 chicos fueron llevados a juicio. El juez los condenó a 3 años de prisión, pero después de hablar un rato con los padres de los chicos anuló la condena. Anuló la sentencia. Ellos se liberaron ese mismo día. Me quedé en la sala como un tonto. Y esos 2 bastardos me sonrieron al salir, burlándose de mi sufrimiento. Entonces le dije a mi esposa, si queremos justicia, tenemos que ir con Don Esparda, dijo Bonasera, levantando el dedo índice al aire y agitándolo. Lenguaje corporal básico. El don tenía la cabeza inclinada en señal de respeto por la pena de Bonasera. Sin embargo, cuando habló, las palabras sonaron frías, con la frialdad de la dignidad ofendida. ¿Por qué ir con la policía? ¿Por qué no viniste a mí primero? Preguntó el don. ¿Qué quieres de mí? Dime lo que quieras. Pero por favor atiende a mi ruego, suplicó Bonasera con voz apenas perceptible. Pese a sus palabras, su tono tenía cierto deje de arrogancia. ¿Y eso qué sería? Preguntó Don Esparda, con voz grave. Bonasera se levantó y susurró algo al oído del don. Don Esparda escuchó tal como lo hace un cura en el confesionario. Con la mirada ausente, impasible, remota. Ja, cura como no. Estuvieron así durante mucho rato. Al cabo Bonasera se enderezó, se separó del don, que le miraba gravemente, y con la faz encendida sostuvo aquella mirada. No puedo hacer eso, respondió Don Esparda. Te daré cualquier cosa que pidas, afirmó Bonasera en voz alta y clara. El don se levantó con el rostro impasible. Nos conocemos desde hace muchos años, pero esta es la primera vez que vienes a mí en busca de consejo, en busca de ayuda. No puedo recordar la última vez que me invitaste a tu casa a tomar una taza de café, a pesar de que mi esposa es la madrina de tu única hija. Pero vamos a ser francos aquí. No querías mi amistad. Y bueno, tenías miedo de estar en deuda conmigo, dijo el don con una voz helada como la muerte mientras expulsaba una minúscula parte de su aura, asustando al hombre. Yo no quería meterme en problemas, respondió temerosamente el hombre, intimidado por algo que no sabía qué era. El don levantó la mano en señal de disconformidad. No. No hables. Creías que América era un paraíso. Tenías un buen negocio y vivías muy bien. Pensabas que el mundo era un Edén del que podías tomar todo lo bueno. Nunca te has preocupado de rodearte de buenos y verdaderos amigos. Después de todo ya tenías a la policía y los tribunales para protegerte. Nada malo podía ocurrir, ni a ti ni a los tuyos. Para nada necesitaban a Don Esparda. Muy bien. Has herido mis sentimientos, y no soy de los que dan su amistad a quienes no saben apreciarla, a quienes no me tienen en consideración. El don hizo una pequeña pausa y antes de continuar dirigió a Bonasera una sonrisa a la vez cortés e irónica. Ahora acudes a mí diciendo, Don Esparda, quiero que haga justicia. Y no sabes pedir con respeto. No me ofreces tu amistad.
Vienes a mi casa el día en el que mi hijo empieza a conocer mis negocios, me pides que mate a alguien y dices, aquí el don se puso a imitar la voz y los gestos de Bonasera. Pagaré todo lo que me pida. No, no. No te guardo rencor, pero ¿puedes decirme qué te he hecho para que me trates con esta absoluta falta de respeto? Preguntó el don con el orgullo herido. Bonasera empezó a temblar inconscientemente. Para un humano común y corriente una minúscula parte del aura de Satán es muy aterradora. Y eso que sin expulsar su aura de por sí ya es intimidante. Es algo común. Incluso yo intimido sin necesidad de expulsar aura. América se ha portado bien conmigo. Quería ser un buen ciudadano y que mi hija fuera americana, dijo Bonasera intentando mantener la compostura. El don aplaudió. Has hablado bien, pero que muy bien. Así pues, de nada puedes quejarte. El juez ha dictado sentencia. América ha dictado sentencia. Cuando vayas al hospital, lleva a tu hija un ramo de flores y una caja de bombones, eso la consolará. Alégrate, hombre. Después de todo, no ha sido nada grave. Los muchachos eran jóvenes y alegres, y uno de ellos es hijo de un político muy influyente. No, mi querido Amerigo, siempre has sido honrado. A pesar de que hayas despreciado mi amistad, debo admitir que para mí la palabra de Amerigo Bonasera vale más que la de cualquier otro hombre. En fin, dame tu palabra de que vas a olvidarte de todo, como harían los americanos. Perdona y olvida. La vida está llena de desgracias. La cruel y desdeñosa ironía de estas palabras, la ira contenida del don, hicieron temblar al pobre empresario de pompas fúnebres, quien, a pesar de todo, aún encontró fuerzas para decir con arrogancia. Solo le pido que haga justicia. El tribunal ya hizo justicia, refutó don Esparda, con sequedad. No, replicó Bonasera, con un gesto de obstinación, hizo justicia a los jóvenes, pero no a mí. Con una ligera inclinación, el don dio a entender que había sabido apreciar la sutil diferencia. Issei, dijo el don. ¿Sí? Preguntó el castañito. Tu primer paso como futuro don de la familia será decidir el destino de esos dos chicos y hacerle justicia a este hombre, ordenó don Esparda. Amerigo Bonasera arqueó la ceja, incrédulo. Un niño de 6 años iba a juzgar la vida de 2 personas, y para colmo de los agresores de su hija. Issei comenzó a pensar. Por lo que los 2 demonios allí presentes pudieron deducir, parece que el castañito estaba siendo asesorado por el dragón emperador celestial rojo. Después de 5 minutos pensando el pequeño comenzó a hablar. Señor Bonasera, los padres de esos 2 chicos conversaron con el juez antes de emitir la sentencia. Preguntó seriamente el castañito. Sí, conversaron aproximadamente unos 10 minutos, respondió el hombre devolviendo la seriedad. ¿En la misma sala del tribunal o en una estancia aparte? Continuó preguntando Issei. ¿Y eso qué tiene que ver? Refutó Bonasera. Solo responda, respondió secamente el castañito. En una estancia aparte, afirmó el hombre. ¿Y el juez al salir simplemente anuló la sentencia? ¿No explicó sus motivos? Preguntó curioso Issei. Sí, lo recuerdo como si sucediera en este momento, dijo Bonasera, recordando la injusticia que se había producido hace unos días. Flashback, hace 3 días. Amerigo Bonasera estaba sentado en la sala 3 de lo criminal de la corte de Nueva York. Esperaba justicia. Quería que los hombres que tan cruelmente habían lastimado a su hija, y que, además, habían tratado de deshonrarla, pagaran sus culpas. El juez, un hombre formidable de aspecto físico, ancho y corpulento, se recogió las mangas de su toga, como si fuera a castigar físicamente a los 2 jóvenes que permanecían de pie delante del tribunal. Su expresión era fría y majestuosa. A pesar de ello, Amerigo Bonasera tenía la impresión de que en todo aquello había cierta falsedad, como si fuera una obra de teatro. Aunque no sabía precisar en qué. De seguro eran sus nervios. Los argumentos habían sido sólidos, incluso había contratado al mejor abogado del país para que llevara el caso. No había razón para perdonar a esos sinvergüenzas. Actuaron ustedes como unos completos degenerados, comenzó diciendo el juez, con un tono de voz muy severo. Eso es lo que son animales. Pensó Bonasera. Los 2 jóvenes, con el cabello bien cortado, peinado, y el rostro limpio y claro, eran la viva imagen de la contrición. Al oír las palabras del juez, bajaron humildemente la cabeza. Ja, contrición. Ja, arrepentimiento. Como si estos degenerados creyeran en Dios. O en mi padre según se vea. Actuaron ustedes como bestias salvajes, prosiguió el juez, y menos mal que no agredieron sexualmente a aquella pobre joven, pues ello les hubiera costado una pena de 20 años.
El representante de la justicia hizo una pausa. Sus ojos, enmarcados por unas cejas sumamente pobladas, miraron disimuladamente al pálido Amerigo Bonasera, para luego detenerse en una pila de documentos relacionados con el caso en cuestión que tenía adelante. Frunció el ceño, como si lo que iba a decir a continuación fuese de vida o muerte para la humanidad. Pero teniendo en cuenta su edad, su limpio historial, la buena reputación de sus familias y porque la ley, en su majestad, no busca venganza de tipo alguno, les condenó a 3 años de prisión. La sentencia queda en suspenso, finalizó el juez, dando por finalizada la sesión. Gracias a que llevaba más de 40 años en contacto más o menos directo con el dolor, pues era propietario de una funeraria, el rostro de Amerigo Bonasera no mostró en absoluto la decepción y el inmenso odio que le embargaba. Su joven y bella hija estaba todavía en el hospital, reponiéndose de su mandíbula rota. ¿Y aquellas 2 bestias iban a quedar en libertad? Eso es una injusticia. Miró a los felices padres, que en ese momento abrazaban a sus queridos hijos, y pensó que eran plenamente felices. No cabía la menor duda, sus sonrisas así lo indicaban. Bonasera se ahogaba en su propio odio. Tanto así que espuma salía de entre sus apretados dientes. Se limpió la boca con un pañuelo blanco que tenía en el bolsillo. En aquel preciso momento los 2 jóvenes pasaron junto a él, sonrientes y confiados, dirigiéndole una mirada cargada de burla y desprecio. Amerigo Bonasera no dijo nada. Simplemente se limitó a apretar el pañuelo contra sus labios. Los padres de los jóvenes iban detrás de ellos. Tanto ellos como ellas tenían más o menos su edad, pero vestían de forma más americana. Le miraron a hurtadillas. La vergüenza se reflejaba en sus caras, aunque en sus ojos brillaba una luz triunfante. Entonces Bonasera perdió el control. Os prometo que lloraréis como yo he llorado. Gritó amargamente, os haré llorar como vuestros hijos me hacen llorar a mí. Finalizó su advertencia llevando el pañuelo hacia sus ojos. Los abogados defensores con la mano en el brazo de sus defendidos, indicaron a estos que siguieran pasillo adelante, pues los 2 jóvenes habían retrocedido unos pasos como si quisieran proteger a sus padres, aunque ya un gigantesco guardia corría para cerrar el paso a Bonasera. Pese a todo no era necesario. Durante los años que llevaba en Norteamérica, Amerigo Bonasera había confiado en la ley, y no había tenido problemas. En ese momento, a pesar de que en su cerebro hervía el odio, a pesar de sus inmensos deseos de comprar un arma y matar a los 2 jóvenes, Bonasera se volvió hacia su mujer, que todavía trataba de asimilar lo que había sucedido enfrente de sus 2 ojos. Nos han puesto en ridículo, dijo Bonasera a su mujer. Guardó silencio y luego, con voz firme, sin temor al precio que pudieran exigirle, añadió. Si queremos justicia, debemos arrodillarnos ante Don Esparda. Fin del flashback. Bonasera terminó de contar su historia llorando de rabia. Walter consolaba al pobre hombre. El Don y su hijo, como si fueran 2 gotas de agua, permanecían inalterables. Mientras tanto Amerigo se lamentaba su suerte. ¿Por qué el destino era tan cruel? Pasaron unos 5 minutos hasta que el hombre se calmó. El castañito retomó la palabra. Señor Bonasera, en primer lugar no culpe al destino. Culpe a la codicia humana intrínseca en todos nosotros, exclamó el pequeño mirando al hombre que lo miraba sin entender a qué se refería. ¿A qué te refieres? Dijo Bonasera, lloroso. Las pruebas eran contundentes. Por lo menos habían 10 testigos que presenciaron la escena. Su hija, por lo que mi padre me ha comentado, declaró su versión de los hechos a su abogado y el médico legista corroboró lo dicho por ella, ¿verdad? Sí. ¿Y usted la acompañó mientras su abogado redactaba su declaración? Sí, lo escuché todo. Entonces ¿no le parece raro que, teniendo todas esas pruebas en contra y sin posibilidades de excusarse, los padres de esos chicos hayan hablado con el juez en una estancia aparte y 10 minutos después los haya absuelto? ¿Por qué si solamente iban a comentarle algo al juez lo hicieron en una estancia aparte? Preguntó Issei esbozando una sonrisa diabólica. Amerigo Bonasera comenzó a pensar. Es cierto, es demasiada coincidencia. Las pruebas eran avasallantes. No hay registro de habeas corpus relacionados con el caso. Y por lo dicho por Issei, tiene razón. ¿Por qué en una estancia aparte? No había ninguna razón para hacerlo. Además, estaban en plena sesión. ¿Por qué interrumpirla para hablar con los padres justamente antes de dictar sentencia? Clic. Entonces Amerigo Bonasera lo comprendió. Apretando los puños con fuerza, entendió el significado oculto de las palabras del niño. Efectivamente, era demasiado raro interrumpir la sesión a punto de dictar sentencia. Es más, estaba prohibido. 10 minutos hablando con los afectados. La agresión se había pillado infraganti. Y a pesar de que el Código Penal establecía que en esos casos la condena era inevitable. ¿Cómo había sido tan ciego?
¿Sugieres que? Dijo iracundo el hombre, tratando de mantener la compostura. Está cerca de descubrir la verdad, señor Bonasera, ya casi llega, esfuércese, respondió irónicamente el castañito. Sí, demasiado conveniente. El juez, además de interrumpir la sesión, quebró la ley al tener contacto personal con familiares de los acusados. Eso sin contar que obvió un artículo del Código Penal. E incluso sin eso, las pruebas eran innegables. Todo apuntaba a que los jóvenes serían condenados. A menos que alguien haya intervenido. El padre de uno de los jóvenes era un político de renombre. No es de extrañar que haya usado su influencia para modificar convenientemente la sentencia. Pero, ¿a qué se refería el pequeño Esparda con codicia? Nosotros los humanos codiciamos honor, poder, fama y dinero. Dinero. Mierda, tenía razón. Por eso los padres de esos degenerados estaban avergonzados. Por eso habían pedido hablar con el juez en privado. Le habían pagado para que anulara la sentencia. Mierda. Gritó Bonasera arrancando a llorar otra vez. ¿Papá, qué es mierda? Preguntó inocentemente el castañito. Después te lo explico, respondió el don. Luego de seguir llorando desconsoladamente por otros 15 minutos más y beberse unas cuantas copas de vino para mantenerse cuerdo, Amerigo Bonasera se dignó a hablar. Quiero justicia, exclamó claramente y sin rodeos. ¿Cuál es tu justicia? Preguntó seguidamente Issei. Ojo por ojo, respondió Bonasera. Has pedido de más. Tu hija está viva, señaló el don. Entonces deberán sufrir como ella sufre. Sería muy piadoso mandarlos a Hades así sin más. El señor Bonasera espera justicia. ¿Qué clase de justicia sería esa si simplemente mueren? No podrán apreciar el daño que han causado, refutó el pequeño, causando asombro en Bonasera y un sentimiento de satisfacción en el don y su consiglieri. De tal padre, tal hijo. Eso es seguro. Además, usted mismo lo prometió. Os haré llorar como vuestros hijos me hacen llorar a mí. Usted llora por una hija que sufre. ¿Cómo se hubiera sentido si ella hubiera muerto? ¿Cuál hubiera sido su promesa de haber sucedido eso? Preguntó siniestramente Issei. Un frío espectral recorrió la columna de Amerigo Bonasera. No pudo evitar imaginar la escena. El hecho le produjo arcadas. ¿Le da asco imaginárselo? Pues claro. Recuerde que eso mismo sentirían los padres de esos adefesios, le recordó el castañito. Para ser un niño tenía una inteligencia aguda. Es muy diferente llorar por un hijo muerto que uno lastimado en cuerpo y alma. Por lo menos la muerte es un consuelo. Su hijo no sufre y está en la gloria de Dios. O de mi padre. En cambio, ver a un hijo sufrir es un tema diferente. Es una tortura psicológica inimaginable. Ver al fruto del amor entre tú y la persona más valiosa para ti sufriendo, llorando por un dolor que no merece y pensar, ¿por qué no fui yo? Me da náuseas pensarlo. Si alguno de ustedes sufriera o incluso muriera, solamente volvería para darle una muerte espantosa al bastardo responsable. Y lo destruiría todo. Que sufran como ella sufre, convino Bonasera. El castañito asintió. El don le hizo un gesto con la mano a su hijo, indicándole que había cumplido con su deber. Bien, tendrás tu justicia, aseguró. Algún día, un día que espero nunca llegue, te llamaré para pedirte algún pequeño servicio. Hasta entonces, considera esta justicia como un regalo de mi esposa, la madrina de tu hija. Cuando la puerta se cerró detrás del agradecido empresario de pompas fúnebres, don Esparda se volvió a Walter. Encarga este asunto a Frank y dile que se asegure de emplear gente preparada, gente que no se emborrache con el olor de la sangre, ordenó. Después de todo, y aunque este ayuda de cámara de cadáveres desee lo contrario, no somos asesinos. Días más tarde Amerigo Bonasera llamó a la residencia Esparda. La voz del empresario de pompas fúnebres temblaba de gratitud. Quería que Walter transmitiera al don la seguridad de su amistad eterna. El don no tenía más que llamarle. Él, Amerigo Bonasera, daría su vida, si fuera preciso, por el bendito padrino. Menos 4 años más tarde. Habían pasado 4 años desde que Youdou Issei se había sumergido de lleno en el mundo de los negocios de la familia Esparda. Don Alexander Esparda, Satán, había educado a su hijo en el noble arte de la negociación, la intimidación y el cinismo. Podría decirse sin temor a equivocarse que el castañito había perdido toda vergüenza para decir una mentira o algún retozo de piedad al matar a un enemigo. Bueno, después de presenciar las matanzas que los soldati de la familia realizaban y las masacres a las que Rizebim Liban Lucifer y Euclid Lucifage lo invitaban a ver, incluso participar en algunas ocasiones, se acostumbró de todas formas. Durante ese tiempo, el descendiente de Lucifer y el vástago de Lucifage habían entrenado al ahora joven castaño en la lucha cuerpo a cuerpo, combate aéreo y el uso indiscriminado de magia de todos los tipos, incluso prohibida.
Eso no quiere decir que sea invencible o un Gary Stu como ustedes piensan. Tenía muchas limitaciones. En primer lugar, mi cuerpo no soporta toda la magnitud de mi poder. Sería destruido si intentara usarlo todo. En segundo, la influencia de Berserker cuando peleo. Se ha vuelto más fuerte. Sí, entre más poder use, más insistente es Berserker para que haga un trato con él. Y aunque no lo crean, es muy convincente. He aprendido una que otra cosa de él. Y en tercer lugar, no siempre tengo la necesidad de pelear con todo lo que tengo. Euclido Nichan me dijo alguna vez que no solamente importa qué tanto poder tenga el usuario, sino cómo lo usas. Así que con eso en mente me enseñó las técnicas que su facción usaba en las guerras de sucesión. Las mismas que en su tiempo Daifia One-sama usaba para pelear en el frente contra Sir Zetson Isama. Hasta que se enamoraron y tuvieron a mi lindo sobrino Milikas. Pues bien, con el poder de un demonio de clase alta y con la inteligencia suficiente para usarla, el castaño se encontraba solo paseando por las calles de Londres. Vestido con un polo azul, casaca de cuero negra, jeans azules y zapatillas a juego negras, vagabundeaba por ahí buscando algo interesante que hacer. Sus padres habían ido a un viaje de placer por el mundo por 2 años, por lo que el castaño quedaba a cargo de los negocios de la familia y tenía libre albedrío para hacer lo que se le venga en gana. Internamente apostaba lo que fuera a que regresaban con un hermanito o hermanita menor. ¿Qué clase de padres eran esos que dejan a su hijo menor de edad solo haciendo lo que se le venga en gana? Bueno, la respuesta es simple. Si el castaño había resuelto algunos casos de la familia muy agudos. Esto era pan comido. Pues bien, el castaño caminaba por entre los frondosos árboles de Hyde Park. En eso, comenzó a llover. Completamente normal, en Inglaterra llueve mucho. Invocando un paraguas, el castaño lo abrió y siguió su camino. Así que así se siente la libertad. ¿Y el aburrimiento? ¿Te aburres? Sí. ¿Qué sugieres que hagamos? Vayamos a cazar un demonio renegado. Pero todos laburan en la gran residencia Youdou. Es cierto. Mirando hacia su derecha observó a una niña que le llamó poderosamente la atención. Una chica como de su edad, de cabello negro azabache, ojos negros sin fondo, vestida con un vestido de Lolita, quien miraba al frente inexpresivamente con unos ojos vacíos. Estaba totalmente empapada. Oye, ¿no ves que te estás mojando? Dijo el castaño yendo hacia ella, cubriéndola con su paraguas. Ven y vamos a refugiarnos en algún lugar. ¿Por qué? Preguntó extrañada. Porque si no lo hacemos te puedes resfriar y eso sería muy malo, respondió divertido el castaño. ¿Qué es un resfriado? Siguió preguntando la Loli. Es cuando no paran de salirte mocos por la nariz. Toses cada 2 por 3 y te sientes cansado sin razón aparente. Estornudas y estornudas sin parar. Cuando tu cabeza se calienta. Explicó el castaño revisando la temperatura de la niña. Parece estar bien. Podría coger neumonía si no se seca rápido. Debo llevarla a la mansión. Compañero, esa es una muy mala idea. Ella es peligrosa. Solo es una niña. ¿Quieres acompañarme a mi casa? Allí podrás calentarte, ofreció el castaño. La pequeña Loli, después de pensarlo unos segundos, asintió. Ahora el dúo empezó a caminar en dirección al hogar del castaño. Pasando frente a un café, la Loli se detuvo, mirando embobada unos crepes que exponían en el escaparate. ¿Quieres uno para comer en el camino? Preguntó Issei, viendo cómo la pequeña Loli babeaba de hambre. La Loli asintió vigorosamente. No sé por qué, pero creo que esto terminará mal. Gran residencia Youdou, noche. Al fin llegaron a la gran residencia Youdou. El castaño, como señor de la casa, ordenó que pusieran fuego en la chimenea y prepararan crepes con natilla y chocolate caliente, ya que a la pequeña Loli le gustó en demasía el que el castaño le invitó. Sentados en el sillón junto al crepitante fuego, el castaño veía cómo la Loli observaba detenidamente la mansión. ¿Cuándo habrá sido la última vez que esa niña estuvo debajo de un techo? Compañero, ¿cierto? ¿Qué descortés había sido? Disculpa, tanteó el castaño. Preguntó la Loli. Creo que no me he presentado. Mi nombre es Youdou Issei, un gusto en conocerte. Ouroboros, Opis Ouroboros, respondió la ahora identificada como Opis. Opis Ouroboros. ¿Dónde he escuchado ese nombre? La diosa dragona del infinito. Pero qué idiota. ¿Cómo no se le ocurrió preguntarle su nombre antes? Bah, era inofensiva. Si es que está feliz. Los mayordomos trajeron la comida. Opis comenzó a comer los crepes si no hubiese un mañana. El castaño solamente se limitó a tomar su taza de chocolate. ¿Ya te comunicas con Doraiga? Preguntó Opis. Sí, ya puedo comunicarme con él y controlar parcialmente mi Sacred Gear, respondió tranquilamente el castaño. ¿Balance Breaker?
Sí, lo puedo mantener por 12 horas seguidas al máximo, pero el tiempo de recarga es demasiado. 2 días enteros. Y cambiando de tema, ¿te gustan los crepes con natilla? Preguntó inocentemente Issei. ¡Qué sutil! ¿Crepes con natilla? Preguntó Opis. Los crepes son una masa de harina de trigo en forma de disco. La natilla es un postre lácteo en forma de crema hecho de leche, yemas de huevo, azúcar y canela, muy conocido en la gastronomía española. No entiendo, afirmó Opis. El crepe es lo de afuera y la natilla es lo de adentro, explicó sencillamente Issei. Sí, me gustan, respondió Opis. Quiero más. Como quieras, dijo Issei, haciendo un ademán con la mano a la servidumbre que había escuchado la conversación, quienes corrieron inmediatamente a la cocina, conscientes del peligro que representaba la pequeña diosa. ¿Ocurre algo, Issei? Preguntó la pequeña diosa saboreando el chocolate de su taza. No lo sé. Desde que mis padres se fueron de viaje estoy aburrido, respondió Issei, mirando a la nada. Eres parte dragón, la vida sedentaria no es para ti, murmuró Opis. ¿Eh? Mirando a la Loli. Un dragón no es igual a un humano o cualquiera de esas razas. No te entiendo. Somos uno con el mundo. Por lo tanto nos movemos con él. ¿Dices que debo salir a marmotear por el mundo sin ninguna razón en particular? No, que seas un dragón. Sigo sin entender. Ven conmigo, dijo la pequeña diosa tomándolo de la mano y abriendo una grieta dimensional. Opis, espera que todavía no voy al baño. Gritó el castaño antes de desaparecer. Jardín del Edén, cuarto cielo. ¿Pero por qué carajo me has traído aquí? Chilló aterrado el castaño moviendo la cabeza de un lado a otro, vigilando que estuvieran solos. Opis lo había traído al peor lugar imaginable para un demonio, el cielo. Como es bien sabido, el cielo es inmenso. Tanto así que se divide en 7 partes. El primer cielo es la entrada normal a la morada celestial. Aquí se encuentran las puertas doradas vigiladas por San Pedro, el primer papa y uno de los 12 apóstoles. Es el hogar de santos y ángeles de nivel bajo y medio. El segundo cielo es un observatorio donde cualquier residente del cielo puede ir a ver las estrellas. Siempre es de noche. El tercer cielo, también llamado paraíso, es donde las almas de los seres humanos van después de morir. Ese lugar está totalmente prohibido para cualquier ángel, incluyendo los serafines. El cuarto cielo, lugar donde se encontraban, era nada más y nada menos que el famoso Jardín del Edén. Lugar de nacimiento de la humanidad y causante del destierro de Samael. El quinto cielo era el lugar de residencia de los actuales miembros de Grigori antes de caer. Actualmente se usa como principal centro de investigación del cielo. El sexto cielo, también llamado Cebel, es el hogar de los serafines y de sus braves Ains. Para finalizar el recorrido tenemos el séptimo cielo, lugar donde se encuentra la matriz del sistema y antiguo hogar del difunto dios bíblico. Eso lo sé porque mi padre me lo explicó a detalle hace unos años. Pero ese no era el caso ahora. Se encontraba en el cielo, hogar de los mayores enemigos de un demonio. Y en el mismísimo Jardín del Edén, que es resguardado por 2 querubines de alto rango. Podría ser reducido a cenizas en menos de un segundo. Opis, vámonos de aquí. No quiero morir tan joven, lloriqueó el castaño aferrándose con fuerza a la pequeña diosa dragona del infinito. No te preocupes. Mi poder es infinito. Nadie podrá hacerte nada, comentó Opis soltándose del mortal agarre que el castaño tenía sobre ella. El castaño, ahora con un poco más de confianza, levantó la mirada y apreció la vista. Era oficial. El Edén era el lugar más hermoso que existía en la gran inmensidad de la creación. Era un prado verde, vasto y extenso. Con animales de todos los tipos habitándolo, esto parecía más una combinación de zoológico con jardín botánico. Plantas de todo tipo y árboles frondosos adornaban el paisaje. Del centro del jardín se extendía un arroyo que a su vez se dividía en 4 ríos. El lugar emanaba una paz inimaginable. Comenzando a caminar, el castaño apreciaba la vista. De repente, algo llamó poderosamente su atención. Eso que estaba en el centro del jardín. El árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y el mal. Tengo que verlo. Dirigiéndose hacia los árboles se topó con un dodo. Sí, un dodo. De esos que vivían antiguamente en las Islas Mauricio. Aproximadamente de 1 metro de altura, plumaje grisáceo y un peso que rondaba los 10 kilos, este animal se pavoneaba en todo su esplendor ante la curiosa y asombrada vista del castaño. Su largo pico con terminación en forma de garfio apuntaba al castaño, y sus patas amarillas y robustas se erguían amenazantes contra el intruso. Espera un segundo. Se erguían. Plop. El dodo, vencido por su peso, cayó de espaldas con un ruido sordo. Con razón el sobrenombre de el ave boba.
El castaño, con una gota de sudor en la nuca, solo pudo atinar a seguir observando cómo la pobre ave trataba de levantarse, sin éxito. Curioso. No me parece la gran cosa. Pero si es tan lindo. ¿Lindo? Mejor lo ayudo a levantarse. Espera un momento, Dodo-chan, enseguida te ayudo, dijo el castaño mientras ayudaba al animal a incorporarse. Claro. Fue lo que dijo el curioso animal al sentirse sobre sus dos patas nuevamente. Un raro sonido, debo agregar. ¿Pero quién soy yo para juzgar la creatividad de mi padre? El dodo miraba con curiosidad al castaño. Bien, ya estás mejor, exclamó feliz el castaño acariciándole la cabeza. El dodo, separando un poco la cabeza, empezó a olerle la mano. Se ve tan tierno. Fido-kun. Se escuchó un grito femenino en la lejanía. Nos encontraron. El castaño, sobresaltado, comenzó a buscar a Opis con la mirada. De la diosa dragona del infinito no había ni rastro. Opis, ¿dónde estás? Lloriqueó el castaño mentalmente. El dodo, curioso, comprobó que la mano del castaño olía bien. Y si olía bien, por obvias razones debía saber igual, ¿o no? Clank. Dodo-chan mordió la mano del castaño. Issei miraba al dodo con cara de póker. Siendo más específicos, la mundialmente conocida Poker Face. Y como todo macho dominante que se respeta, comenzó a gritar como fémina en concierto de Justin Bieber. Y te... chilló el castaño corriendo despavorido, tratando de soltarse del mortal agarre que el dodo tenía sobre su mano. Traducción del japonés. Duele. Fido-kun, suelta la mano de ese niño ahora. Chilló la mujer persiguiendo al castaño. Sáquenmelo de encima. Seguía gritando el castaño agitando sus brazos de un lado para el otro de manera muy cómica. Deja de moverte para poder ayudarte. También gritaba la mujer. De tanto correr, el castaño no se dio cuenta que iba directo hacia el árbol de la vida. Sería una pena que se chocara contra el pobre árbol. Una gran pena. ¡Pum! El castaño chocó contra el árbol, deteniéndose en seco. Parecía a punto de desmayarse. Pero el destino a veces era muy cruel. Clank. El dodo, ahora llamado Fido-kun, volvió a morder al castaño, esta vez con mucha más fuerza. Issei solo pudo evitar contener un gemido de dolor. La mujer llegó a su encuentro, por lo tanto el castaño pudo apreciarla mejor. Era una joven de entre sus 20 años, cabello rubio ondulado que le llevaba hasta la mitad de la espalda. Ojos azules como el infinito cielo, adornaba ese hermoso panorama sus facciones finas y delicadas, como si el mismo Dios la hubiera esculpido a detalle. De piel blanca como la nieve, pero de una suavidad y brillo divino, se notaba a la legua que esta joven era muy bien dotada. ¿Y cómo no estarlo? Esas torneadas piernas, ese trasero tan bien formado y esos senos despampanantemente grandes que le robarían los sueños húmedos a cualquier hombre que la viera. Vestía con las túnicas típicas de un serafín, con un escote increíble que no dejaba nada a la imaginación y 12 alas blancas extendidas en todo su esplendor. Así es, esta joven era la Serafín Gabriel, la mujer más hermosa y poderosa del cielo. La Serafín Gabriel. Estaba muerto. Gabriel, al ver la peliaguda situación en la que se encontraba el animal y el niño, corrió a socorrerlo. ¿Perdón por eso, estás bien? Preguntó preocupada la joven. No, que va, estoy llorando de felicidad. Alucina. Sí, pero el dodo no me suelta, lloriqueó el castaño. Fido-kun, suelta a este niño en este mismo instante. Ordenó severamente Gabriel. El dodo, como si comprendiera lo que la Serafín dijera, negó con la cabeza. Señorita Serafín, ¿puedo intentar algo? Preguntó inocentemente Issei. Sí, por supuesto, concedió Gabriel. Bostedgear. Bost. Explosión. Una fuerte aura dragontina verde cubrió por completo al castaño, pero sin cumplir su objetivo de mandar a volar al pobre dodo que se aferraba fuertemente al castaño. Se veía tan tierno tratando de no salir volando. Crack. La mano del castaño se rompió. ¿Pero qué tan fuerte es el agarre de ese dodo? En la cara del castaño se formó una mueca de dolor. Fido-kun, eso no se hace. Regañó Gabriel, jalando al dodo que a pesar de todo seguía firmemente mordiendo como si no hubiese un mañana. Suelta. Gritó Issei ayudando a la Serafín empujando al dodo, aguantándose el dolor. Suéltalo. Gritó Gabriel, esta vez usando sus 12 alas blancas para tener mayor impulso. Pasaron unos 10 minutos de intensa agonía hasta que... Issei. La servidumbre me alertó que Opis te raptó. ¿Dónde? Dijo el holograma de Satán, apareciendo al costado de Issei, observando incrédulo la feroz lucha de su hijo y la Serafín contra el implacable dodo, que valga la redundancia él mismo creó, y le puso nombre. Fido-kun, suelta la mano de mi hijo en este instante. Rugió histérico Satán.
El dodo obedeció en el acto. Por la fuerza que Gabriel aplicaba jalando a su mascota, no pudo evitar que los dos salieran disparados contra el piso. Boing boing. Accidentalmente el castaño terminó encima de Gabriel. Siendo más específicos en sus pechos. En su afán de levantarse, se enredó entre su ropa, frotando directamente su cara contra los desnudos senos de la Serafín. Kia, susurró Gabriel con un tono de voz casi imperceptible, claramente sonrojada. Este acto prácticamente mandó a volar el sentido común del castaño, quien como no, disfrutaba de la sensación. Compañero, contrólate. Si dejas que te domine tu sangre de dragón, terminarás violando a la Serafín Gabriel. El castaño recuperó la compostura gracias a la sugerencia del dragón. Desenredándose lentamente, disfrutando la vista, Issei ayudó a la joven a levantarse. Perdón por lo de tú ya sabes, dijo tímidamente el castaño, sonrojado. No hay problema, pero no comentes esto a nadie, respondió Gabriel, quien estaba tan sonrojada que parecía un tomate. Sí, te doy mi palabra, prometió Issei. Issei, ¿qué haces flirteando con tu hermanita mayor? Preguntó diabólicamente Satán. La cara de los dos jóvenes alcanzó una nueva tonalidad de rojo. Satán desde el holograma se descojonaba de la risa. Hasta que de repente Gabriel prestó atención a la persona que estaba hablándoles. En su bello rostro se formó una mueca de incredulidad. ¿Papá Elohim? Preguntó temerosamente la Serafín. El mismo, hija mía. Ha pasado tiempo, respondió Satán. 3, 2, 1. Papá Elohim. Chilló emocionada Gabriel, abalanzándose encima del holograma. ¡Pum! Haciendo gala de su poder, la gravedad le ganó a la Serafín. ¿Estás bien? Preguntó Issei, arrodillándose frente a la caída y ofreciéndole la mano. Sí, respondió adolorida Gabriel, aceptando la ayuda del castaño. Entonces dime Issei, ¿qué demonios haces en el cielo, coincidentemente en el jardín del Edén, jugando con Fido-kun y revolcándote con Gabriel? Preguntó curioso Satán. El castaño le explicó todo. Desde que conoció a Opis. Cómo ésta se había aburrido. Trayéndolo al jardín del Edén. Su encuentro con Fido-kun. Hasta ahora. ¿Así que Opis te trajo aquí solo porque estaba aburrida? Preguntó incrédulo Satán. Sí, respondió Issei. En eso de la nada apareció la Loli detrás del castaño. Issei. Buah, Opis, no te aparezcas tan de repente. Exclamó el castaño, asustado. Tengo hambre, comentó Opis mientras se sobaba su pequeña pancita. Esa es, susurró Gabriel aterrada escondiéndose detrás de su recién descubierto hermano pequeño. Sí, ella es quien crees que es. Gabriel One-sama, ella es Opis Ouroboros. Opis, ella es Gabriel, mi querida hermanita mayor, presentó el castaño abrazando cariñosamente a su recién descubierta hermana mayor. Gabriel, reconfortada por el calor que emanaba su hermanito, correspondió el abrazo. Su piel es tan suave. Compañero, sería una pena que tu pajarito se levantara enfrente de tu hermana. Paz interior, paz interior, paz interior, y para que lo sepas, esto no es un simple pajarito. Es un cóndor de 4 metros. Sigue soñando, compañero. Ahora que lo pienso, usaste poder dragontino en el cielo, ¿no es así? Preguntó Satán. Sí. Entonces no deberían tardar en llegar, pensó en voz alta preocupado. ¿Quién es? Preguntó curioso el castaño. La Guardia Celestial del Dragón. Es cierto. ¿Cómo pude haberme olvidado? Exclamó escandalizada la Serafín, mirando hacia todos los lados. ¿Quiénes son ellos? La Guardia Celestial del Dragón es una legión de élite cuya misión es proteger al cielo de cualquier ataque de dragones. Han bañado sus armas con la sangre de Samael, así que un solo corte puede ser letal. El cielo tiene un sistema de alarma que avisa cuando poder dragontino es detectado en los alrededores, por lo que ya deben saber dónde estás. ¿Pero cómo consiguieron su sangre si Samael está en una dimensión de exilio? Preguntó escandalizado Issei, imitando a su hermana, sabiendo el peligro que representaba esa guardia. Dios recolectó la sangre que había salpicado en su celda y bañó esas armas con ella. No es tan difícil como se piensa. Explicó Satán. Turum. Se escuchó el sonido de unas trompetas muy cerca de su posición. La Guardia Celestial del Dragón se acercaba a gran velocidad. Issei, tienes que irte ya. Ordenó Gabriel. Opis, vámonos de aquí. Rugió el castaño. Pero sigo con hambre, se quejó Opis. Sabiendo que Opis solo obedecía cuando estaba contenta, invocó una mochila y guardó los alimentos más cercanos. Los frutos del árbol de la vida. ¿Estás loco? Chilló Satán. Opis, ¿quieres una manzana? Preguntó desesperado. La diosa con toda la tranquilidad del mundo se puso a observar la manzana. Turum. A lo lejos se veía una gran legión de ángeles que venía a toda velocidad. Opis, solo cómetela de una vez. La Loli la probó.
Parecía que le gustó porque inmediatamente después abrió una grieta dimensional. Vámonos, se limitó a decir mientras se encaminaba hacia allí. El castaño no se separaba de su hermana. ¿Te volveré a ver? Preguntó llorosamente Issei. Puede que se haya acostumbrado a mentir descaradamente o a realizar masacres inhumanas. Pero esto era muy diferente. Se trataba de su familia. Por supuesto que sí, Issei-kun, pero tienes que irte. Mantendremos el contacto, respondió Gabriel tratando de sonar fuerte, pero las lágrimas en su rostro la traicionaban. Sí, hasta pronto Gabriel One-sama, se despidió Issei atravesando la grieta de un salto. Hasta pronto Issei-kun, se despidió Gabriel viendo cómo la grieta se cerraba. Brecha dimensional. ¡Increíble! Gritó el castaño a todo pulmón, observando maravillado el paisaje infinito que tenía adelante. La brecha dimensional. Un espacio entre todas las dimensiones. Un lugar donde el espacio y el tiempo no existían. Todos los conceptos naturales como la masa, el peso, gravedad, o cualquiera de esas tonterías no tenían lugar aquí. Parecía un caleidoscopio en versión infinita. Hogar de los dos dioses dragones desde el origen de los tiempos. Esto es la brecha dimensional, mi hogar. Todo, pero desde hace unos años ya no lo es. Te expulsó el otro dios dragón, tanteó el castaño. La Loli asintió con la cabeza. Me pregunto cómo es el otro. Es grande y rojo. Como tú. Hace un tiempo me dijiste que en la brecha solamente bastaba pensar para transportarse. Sí. Entonces, ¿qué pasaría si pensara en Great Red? El castaño comenzó a pensar y cerró los ojos. Cuando los abrió. Es jodidamente enorme. Chilló el castaño viendo un ojo verde de por lo menos 10 veces su tamaño mirándolo. Efectivamente, Great Red es por lo menos 100 veces más grande que Drake. Es un dragón rojo gigante que se pasa la vida paseando por la brecha dimensional o durmiendo. No intenten entablar una conversación con él, simplemente le llegará al orto lo que digan. Y hablando de su orto, debe ser muchísimo más grande que el de cualquier ser vivo. Tengo hambre, dijo Opis jalando las mangas de la casaca de Issei. ¿A dónde quieres ir? Preguntó el castaño. Conozco un buen sitio. Tengo la impresión que esto saldrá muy mal. No eres el único. El caldero chorreante, afueras de Lilith. No quiero morir aún, lloriqueó el castaño. El caldero chorreante, bar de mala muerte, se ubica en las afueras de la ciudad de Lilith. Es un lugar muy conocido, ya que fue el primer bar que mi hermano Belpegor creó. Horrendo lugar si me lo preguntan. El olor a tabaco y licor en el lugar es simplemente insoportable. El castaño, sentado en una mesa alejada de las demás, veía atemorizado el lugar. Había muchos hombres de diversos tamaños, aspectos, pesos. Pero todos tenían algo en común. Todos y cada uno de ellos eran demonios. Caminaban, reían, bebían, fumaban, se drogaban, peleaban, gritaban. Incluso uno que otro follaba en una esquina. Otis, ¿es necesario estar aquí? Preguntó atemorizado el castaño. Si no te gusta, es un buen lugar. Creo que ambos diferimos en nuestro concepto de bueno. Voy a averiguar si tienen pastel, exclamó la Loli, yendo sin ninguna clase de temor a la barra. ¿Cómo alguien puede ser tan despreocupado? No tiene nada de qué preocuparse, ni siquiera tu padre tendría oportunidad contra ella. Es cierto. ¿Qué hace un niño por aquí? ¿Buscas a tu mami para que te lea un cuento? Se burló una puta deteniéndose enfrente de la mesa del castaño. Sí, era una puta. Demasiado maquillada y desgastada para ser una mujer común y silvestre. ¿Qué pasa? ¿Te comió la lengua el gato? Siguió burlándose la puta moviendo seductoramente sus caderas. Cuidado atrás tuyo, se limitó a decir el castaño. ¿Eh? Dijo la puta volviéndose para atrás. Pero era demasiado tarde. Un hombre gordo y borracho se había acercado lentamente por detrás de la puta, sacándose el pantalón y dejando su erecto miembro a pocos centímetros de su intimidad. Apenas el castaño dijo eso, el hombre entendió la indirecta. Era su oportunidad. ¡Kia! Chilló la puta siendo penetrada por detrás. El hombre gordo, llevándose a la puta a rastras mientras la penetraba sin piedad, le levantó el dedo pulgar al niño en señal de agradecimiento. El castaño lo imitó, como diciéndole que no fue nada. La puta lo miró con odio antes de desaparecer entre la gente. Casi me cago del miedo, lloriqueó el castaño. Por lo menos hiciste feliz a alguien. No me da risa. ¿Hablando solo desde tan joven? Exclamó un hombre pelirrojo aterrizando forzosamente enfrente de él, con una taza de cerveza en mano. Por lo que parecía no llevaba mucho tiempo desde que había llegado. Todavía estaba consciente de sus actos. ¿Quién eres tú? Preguntó tímidamente el castaño. Sircex Gremory, exclamó el pelirrojo orgullosamente. Fue un gusto conocerte, Drake. Lo mismo digo, compañero. Un borracho.
No soy un borracho. Un candidato a borracho. En eso podrías tener razón. Y bien, Sir Gremory, ¿qué te trae a este garito de mala muerte? ¿No es de mala educación no presentarse primero? Como si pudiera recordar eso enfrente del peor enemigo de Euclido Nichan. Ups, lo siento. Soy Ryudo Issei, encantado de conocerlo. ¿Qué pasó? No lo sé. ¿Tú eres Ryudo Issei? Sí. ¿El hijo de Alexander Sparda? Sí. ¿El mafioso más conocido en el mundo del hampa sobrenatural? ¿Mi padre es tan famoso? Preguntó Issei conteniendo la risa. Obviamente su padre le contó sus aventuras en el mundo sobrenatural. Incluso varios clanes estaban bajo la sospecha de realizar negocios ilegales con él. Lo que nadie sabía era que esos rumores eran ciertos. Obviamente, y tú también lo eres, agregó Sir Zeus. ¿En serio? Sí. El famoso príncipe de la masacre. Responsable de la matanza en el pueblo de Winchester sobrenatural. Así que mi nombre es conocido. Mi padre y tío Rizebin deben estar orgullosos. Y yo también. ¿Por qué? Porque al fin tengo a un portador que hace que el nombre del Serkiyutei sea temido. Por Dios. Tú y tu pepino orgullo como dragón celestial. Y la masacre de Bilbury, el atentado de Liverpool, el robo masivo de almas humanas en York, el incendio de Lyon, el degollamiento de los pobladores de Saint-Cyr-la-Popie, la inundación de Marsella, el asesinato de un grupo de exorcistas renegados en la iglesia de Louvresac, el empalamiento de San Gimignano, entre otros más que me dan náuseas recordarlos, dijo Sir Zeus con un tono de voz serio. Antes que nada, que quede claro que el incendio de Lyon fue una fiesta con el jefe de la familia que controlaba la localidad que terminó mal, respondió divertido el castaño. Monstruo. ¿Qué clase de padre educa a su hijo de esa manera? Pensó enfermo Sir Zeus manteniendo la compostura. Supuesto como Mao Lucifer así lo pedía. ¿Está tratando de intimidarme? No tendré el poder necesario para enfrentarme a él, pero sé perfectamente cómo escaparme. No le tengo miedo y además podemos resolver esto pacíficamente, se autoconvencía el castaño, a pesar de que internamente sudaba la gota gorda. Nunca dejes que un extraño sepa lo que piensas. Gracias, Drake. ¿Qué tienes que decir en tu defensa? Preguntó sombríamente Sir Zeus. ¿Sabes que si me lo propusiera te desintegraría aquí mismo? Siguió preguntando, esta vez expulsando levemente su aura, causando un escalofrío al castaño. Respóndeme, ordenó Sir Zeus, ahora en su faceta de Mao Lucifer. No lo repetiré una vez más, respóndeme. No lo niego, fue la cínica respuesta del castaño. Sir Zeus apretó los puños, molesto. Hagamos algo, Sir Zeus Gremory, propuso seriamente el castaño, ahora en su faceta de Don Esparda. Recuerden que mientras Satán estaba de viaje él quedaba como don interino. Te escucho. Quid pro quo, te digo cosas, tú me dices cosas. Ambos nos beneficiamos más de lo que crees, sugirió Issei usando la tentación en sus primeras palabras. El Lucifer captó de inmediato el mensaje. Es un sencillo intercambio de información. No tengo nada que temer, pensó ingenuamente el ex Gremory. ¡Qué ingenuo! Entonces ¿te parece 5 preguntas cada uno por ronda de forma intercalada? Doy mi palabra que responderé sinceramente. Idiota, ahora que has dado tu palabra no podrás salvarte. Me parece bien, ¿te importa si empiezo yo? Preguntó Sir Zeus, tomando un trago de su cerveza. Claro. Bien, en ese caso ¿tuviste algo que ver en todas esas masacres? Sí, tuve mucho que ver. Yo estuve presente en todas, respondió tranquilamente el castaño, llevando una pierna encima de la otra formando un ángulo recto, primera pregunta contestada. Así que de esa forma quieres jugar, ¿no? Pensó para sí mismo el Lucifer imitando al castaño. Me toca. ¿Cómo conociste a Grafe y a Lucifage? La conocí durante las guerras de sucesión. Ambos peleábamos en el frente de nuestros diferentes bandos. A pesar de ello, Graifia aborrecía los métodos de la facción de los Mao ancestrales. Nos enamoramos cuando ella me ayudó a curarme de una herida en una de esas incontables batallas, respondió Sir Zeus tranquilamente, ya que el joven castaño solamente le preguntaba por temas triviales. Primera pregunta respondida. Gracias, mi querido Lucifer, me acabas de ahorrar 2 preguntas. Para ser el Mao Lucifer es muy ingenuo. Sir Zeus Lucifer no es ingenuo ni mucho menos un tonto. Solamente subestima enormemente mis capacidades. Mi turno. ¿Cuál fue tu rol en todos esos eventos? Simplemente un espectador y algunas veces como autor físico e intelectual del crimen. Pero para aclararte tus dudas, todos esos eventos fueron planeados por mis tutores, respondió el castaño. Segunda pregunta contestada. ¿Tutores? Esta es mi oportunidad de saber más sobre Alexander Sparda y sus allegados.
Me toca. ¿Quiénes son los miembros de tu familia? ¿Perdón? Tus familiares directos. Mi madre Benelana Bael, mi padre Lord Gremory, mi esposa Graifia Lucifage, mi hijo Milikas Gremory, mi primo Sairaorg Bael y mi hermana menor Rias Gremory, respondió el pelirrojo, que no pudo evitar suspirar apenado al nombrar a su hermana pequeña. Segunda pregunta respondida. Así que el Lucifer actual es un siscón. Patético. Tampoco es que los dragones merezcan tanto respeto como seres cognitivos. Parece que su hermana es su punto débil, debo aprovecharlo para sacarle información. Mi turno. ¿Quiénes son tus tutores? Hablando de tutores legales, esos serían mi padre Alexander Sparda y mi madre Yuma Youdou. Hablando de mis tutores no oficiales, esos sería Euclid Lucifage y Ricebim Liban Lucifer, respondió el castaño, soltando la bomba a propósito. Tercera pregunta contestada. Ricebim Liban Lucifer. Euclid Lucifage. Este niño está bajo la protección de la facción de los Maoru ancestrales. Esto es más serio de lo que pensé, pensó serio el pelirrojo mandando un mensaje de emergencia silencioso a sus siervos. Me toca. ¿Qué clase de problema tiene tu hermana pequeña para que el gran y todopoderoso Mao Lucifer tenga que venir a un bar a olvidar las penas? Preguntó el castaño siniestramente. Pero si nunca le comenté nada sobre ello. Pensó aterrado el pelirrojo. Puede que mientras hablemos sus agentes estén yendo para atentar contra Rías. Solamente me está distrayendo. Furioso, mandó nuevamente un mensaje a sus siervos ordenándoles que no dejaran ni un segundo sola a su hermanita. Lo tengo. Bien, ahora que tus siervos no nos interrumpirán ya que estarán ocupados en cierto evento que he planeado, sigamos con la conversación. Su turno. Circex Gremory. Maldito seas, Youdou Issei. Recuperando la compostura, el Mao Lucifer se dispuso a continuar el interrogatorio. ¿Qué relación tienes con Liban Lucifer y Euclid Lucifage? Aún no me ha respondido la anterior pregunta. No es justo que solo sea yo el que responde. Además, son solo temas triviales. A regañadientes, el pelirrojo respondió. Mi hermana ha heredado el poder de la destrucción por parte de mi madre que pertenece al clan Bael. Pero resulta que su cuerpo tiene una extraña condición que no le permite desarrollarlo. No lo soporta. Si sigue así, dijo el pelirrojo con lágrimas en los ojos. Consciente que había mostrado debilidad, el pelirrojo rápidamente se cubrió los ojos con su taza de cerveza. Dándole un largo trago, se tranquilizó, ya que sabía por amarga experiencia que uno no puede mostrar debilidad frente a un enemigo, aún más si este pertenecía a la facción de los Maoru ancestrales. Pobre, hasta me da pena. ¿Te compadeces de un enemigo? Una niña no tiene la culpa de que su familia sea así. Si estuviera en mis posibilidades le ayudaría. Pero no puedes. Eso está por verse. Cálmese, Circex Gremory. Me disculpo si la pregunta fue muy personal. No tenía la intención de hacerle recordar eso, se disculpó el castaño. No te preocupes, estoy bien, afirmó el pelirrojo. A mí no me engañas, se nota que no estás bien. Tu cara te delata. Tercera pregunta respondida. Es su turno de preguntarme algo. ¿Es cierto qué relación tienes con Liban Lucifer y Euclid Lucifage? Liban Lucifer es mi padrino. En caso que a mis padres les suceda algo, tiene la responsabilidad de cuidarme, aunque sabiendo lo despreocupado que es lo dudo mucho. Euclid Lucifage pasaría a ser el hermano mayor que nunca tuve. Mis 7 hermanos mayores murieron durante la última gran guerra, así que sabiendo eso me ha entrenado en las tácticas que usaba en las guerras de sucesión para poder defenderme sin contar la natural defensa personal. Ellos son los autores intelectuales de las masacres de las que me haces responsable. Así que son ciertos los rumores del resurgimiento de esa facción. Solamente lo están obligando como a Graifia en su tiempo. Esos desgraciados. ¿Piensa que me están obligando? Ciertamente, pero tengo que hacerlo para mantenerme vivo. Has sido muy irresponsable. ¿Por qué lo dices? Le has dado información innecesaria. Podría hacerte daño sabiendo eso. Era necesario. Tengo que fortalecer la confianza entre nosotros. No quiero tener al inframundo entero como enemigo. Pero lo quieres como amigo. Obviamente, tener un amigo con tanta influencia me convendría mucho a mí y a la familia. Lo siento por la pérdida. No es necesario disculparse. Además, dada su importancia en el inframundo, era inevitable que les sucediera algo teniendo a Dios y a Grigori como enemigos. ¿Ocupaban cargos importantes? Dejemos de lado las formalidades. Hemos entrado en confianza, así que no son necesarias las preguntas equivalentes. Como quieras, respondió Circex, sonriente. Y bien, Circex Gremory, ya que entramos en confianza responderé a todas tus dudas. Adelante, pregunta con confianza.
Bien, si no es molestia, ¿podría preguntar quiénes eran tus hermanos mayores? Tal vez los haya conocido, preguntó el pelirrojo. No es molestia. Mis hermanos mayores eran muy conocidos. Todo el inframundo los conoce. ¿En serio? Preguntó el pelirrojo, claramente interesado. Sí. Se llamaban Lucifer, Beelzebub, Leviatán, Asmodeus, Amón, Mamón y Belpegor. Tú los conoces como los 7 príncipes infernales. ¿Me estás bromeando?, afirmó incrédulo. ¿No me crees? Entonces mira, dijo Issei levantándose y extendiendo sus 14 alas demoníacas. Imposible, esto no puede ser posible, se decía el pelirrojo, tratando de asimilar la información. Es completamente posible. Por lo que veo, tú servías en el frente como aprendiz personal de Lucifer. ¿Cómo sabes eso? Mi padre me lo comentó. Dijo que te conocía desde hace mucho tiempo. No recuerdo conocer a ninguna persona que se apellidara Esparda, afirmó. ¿Por qué tú lo conocías como el Mahou Satanás, el rey demonio original? Eso es imposible. Satanás nunca llegó a tener hijos. Gritó el pelirrojo, ganando la atención de todos los presentes, incluso Opis, que seguía comiendo pastel. En ese caso siente esto, exclamó el castaño mientras sus ojos se volvían rojos. Las luces empezaron a apagarse lentamente, dejando el bar apenas iluminado. Todos los ojos del bar posaron la vista en el castaño. Issei comenzó a expulsar su aura tranquilamente. Era un aura de color morado, nadie en el inframundo tenía su aura de ese color. Entonces lo vieron. La sombra del castaño se alargó, reflejando en la pared a un hombre con cuernos de cabra y 14 alas extendidas en todo su esplendor. Al instante todos reconocieron esa aura y sombra. Era idéntica a la de su amo. Los más jóvenes tenían la boca abierta, asombrados. Los más ancianos lloraban de alegría. El castaño dejó de expulsar su aura, alumbrando nuevamente el silencioso bar. En eso, uno de los ancianos del lugar se dirigió al frente del castaño. Para sorpresa de este, se arrodilló ante él. Ave Mahou Satanás, príncipe de los demonios. Gritó con toda la capacidad de su ronca garganta, demostrando un profundo respeto al hijo de su señor. Al unísono todos los demonios del lugar, incluyendo a Sircex, se arrodillaron e imitaron al anciano. Ave Mahou Satanás, príncipe de los demonios. 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 El castaño solo se limitó a realizar un gesto con la mano, indicando silencio. Su padre le había advertido de esta situación, así que aplicó lo aprendido. El ruido desapareció al instante. Hermanos y hermanas, camaradas demonios. Comenzó el castaño, ganando la atención de los presentes. Hoy me presento ante ustedes como uno más. En estos precisos instantes mi padre se recupera de las heridas que recibió durante su batalla con Dios, así que en su nombre me disculpo por no estar presente. Los presentes se preocuparon al instante. Por supuesto que era una descarada mentira para salvar su pellejo. He escogido este bar para hablar discretamente con Sircex Lucifer de temas de suma importancia, así que también me disculparán que interrumpa su valioso tiempo de relajo. Los demonios estallaron en carcajadas. El Lucifer rojo se paró e hizo un gesto con la mano. El bar se quedó callado. De seguro se preguntarán por qué en este bar. La respuesta es muy sencilla. Los presentes prestaron atención. Eran las palabras del legítimo hijo de su señor, el príncipe de las tinieblas, antítesis de Dios. Este es un simple método para dar a conocer mi presencia y darles a conocer que mi padre no se ha olvidado de ustedes. Lágrimas amenazaban con salir de los ojos de los demás veteranos. Actualmente mi padre se encuentra en el anonimato, asediado por personas de mal vivir que añoran su muerte. He tenido que venir aquí a regañadientes ya que me niego a dejarlo solo. Pero ¿por qué no se aloja aquí en su hogar? Juntos lo defenderemos hasta la muerte. Rugió un veterano de la última guerra, siendo apoyado por todos. Por su pepino orgullo. Rugió el castaño para la incredulidad de los presentes. Mi padre, como los más veteranos recordarán, siempre ha sido muy orgulloso. ¿Qué clase de rey sería si no puedo hacer una cosa tan simple como esta? Todos saben que es cierto. Los demonios apretaron los puños. Efectivamente, su rey era muy testarudo. Era imposible hacerlo entrar en razón. Hoy, en este día, les doy el mensaje de mi padre y una nueva orden. Siguió el castaño, inflamado de orgullo. Los presentes prestaron aún más atención. Vayan por todo el inframundo anunciando mi mejoría y la seguridad de que pronto estaré con ustedes. Hasta ese día, queda terminantemente prohibido responder a cualquier pregunta relacionada con la apariencia física de mi hijo a no ser que quieran quedarse sin heredero.
exclamó irónicamente el castaño. Yes, milord. Respondieron solemnemente los demonios, aguantándose la risa por el irónico comentario del príncipe. Obviamente todos entendieron la última parte. Su hijo se había arriesgado al venir allí. Y él era lo único que se interponía entre el paradero de su rey y sus enemigos. Acatarían la orden sin chistar. Después de todo, su rey se mejoraba día a día. No podían dejar que nada malo le pase. Gracias por entender. Sin quitarles más tiempo, regresen a lo que estaban haciendo. Ordenó el castaño. Cientos de demonios se acercaron al castaño a presentarles sus respetos. El castaño respondía tranquilamente a cada saludo y les recordaba el secreto sobre su aparición. Los demonios juraban lealtad eterna y la absoluta obediencia a esa orden. Hubo fiesta en el inframundo esa noche. Mientras tanto, el castaño, erigiendo una barrera que los aislaba del mundo exterior, siguió hablando con Circes. Creí que iba a morir allí, exclamó el castaño agotado. Tendrá que acostumbrarse a eso Issei-sama, dijo Circes. Sama. No hay necesidad de ser tan formal. Además cualquiera sospecharía de mí si el Mao Lucifer me tratara como su superior. Llámame Issei o como más te guste, comentó Issei sirviéndose un vaso con agua. Muy bien Issei-kun. Me ha quedado claro que eres hijo de Satán y que sabes mentir muy bien. Gracias Circes Gremory, me da gusto saber que Rizebin me ha enseñado bien, respondió el castaño. No hay necesidad de ser tan formal. Llámame Circes o como más prefieras. En ese caso Circes, tengo una pregunta. Lo que quieras. ¿Qué necesita tu hermana para curarse? Es complicado, suspiró el pelirrojo, triste. Doy mi palabra que haré todo lo posible para salvar a tu hermana. Ahora dime. ¿Necesita algo llamado piedra filosofal? ¿Esa piedra que es propiedad de Mepisto? Sí, pero el muy desgraciado no quiere dármela. ¿Alguna otra cosa en su lugar? Sí, pero conseguirla es imposible. No vale la pena decirlo. Dime. Necesitaría el fruto del árbol de la vida que se encuentra en el jardín del Edén. ¿Te refieres a esto? Dijo Issei sacando de su mochila una manzana roja brillante. La manzana que había expropiado del Edén. Eso es. Lloriqueó el pelirrojo arrodillándose frente al castaño. ¿La quieres? Preguntó el castaño. ¿Me la darás? Gimoteó el pelirrojo de rodillas llorando a lágrima viva. Claro, te di mi palabra que haría todo lo posible por salvar a tu hermana. ¿Qué clase de persona sería si no cumpliera mi palabra? Sonrió el castaño, dándole la manzana al pelirrojo que miraba el fruto con adoración. ¿Por qué tienes algo como eso en tu mochila? Bueno, verás. Issei, murmuró Otis agarrando la manga del castaño, se les acabó el pastel, vámonos. Otis, ¿ahora a dónde? Espera. Gritó el pelirrojo al ver a los dos niños desaparecer sin dejar rastro. Así que Issei Oudou, murmuró para sí mismo. En un lugar desconocido. Issei, ¿sabes volar? ¿Por qué preguntas? Por esto, dijo la pequeña diosa lanzando con fuerza al castaño desde 10.000 metros sin previo aviso. ¡Buah! Chilló el castaño siendo lanzado a toda velocidad hacia lo que parecía ser el techo de un castillo de la época medieval. Compañero, tus alas. No puedo, por la fuerza de caída mis alas serían arrancadas. Durante esos pocos segundos el castaño no se dio cuenta que ya estaba a 2.000 metros del techo del castillo. Es ahora o nunca. Boosted Gear Balance Breaker Welsh Dragon Scale Mail. Pum. El castaño atravesó el techo envuelto en su armadura, sin poder evitar que rompiera unos cuantos pisos hasta caer en lo que parecía ser una mesa en una sala de reunión, rompiéndola en el proceso. Issei disipó su armadura, adolorido. ¿Issei-chan? Preguntó una voz muy conocida por el castaño. Volteando ligeramente su cabeza pudo ver a un sorprendido Rizebin junto con unos hombres y mujeres de diversas edades. Issei-sama. Gritó asustado Euclid yendo al socorro del adolorido castaño. Euclid Oni-chan, ¿dónde estamos? Esto Issei-sama, es el cuartel general de la Chaos Brigade.